Sí, buenas tardes, una vez más, amigos, iglesia, familia, seguidores, discípulos, ministros, hermanos de la vida, donde sea que me estén escuchando, con ustedes una vez más, su pastor, su amigo, su hermano Teodoro Castillo, con una nueva transmisión hoy para ustedes desde el seno de los ministerios conforme a su corazón, los ministerios unicitarios del ser eterno sin nombre, ¿sí? Como pues hemos denominado ya desde hace un tiempo nuestro ministerio, nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, nuestro correo, siempre disponibles para todos ustedes, hermanos, para seguir pues trayéndole a ustedes contenido de aprendizaje, contenido, videoenseñanzas, ¿verdad? Estudios, traducción en vivo de los eruditos, de los más grandes sabios modernos sobre estos manuscritos antiguos, sobre todas estas escrituras hebreas consideradas sagradas por el judaísmo, por el cristianismo, y pues comentarios, ¿no?, de los eruditos. En este caso seguimos traduciendo en vivo al doctor Mauro Viglino, experto lingüista y filólogo de los manuscritos antiguos, de los idiomas antiguos, del hebreo, del arameo, del griego, del latín. Y bueno, como él mismo dice, también estudioso asiduo de otros idiomas aún más antiguos que estos, en los cuales él considera que fueron escritos originalmente todas estas historias del inicio de la Biblia, las historias del Génesis de la Biblia, las historias de la Torá misma, del mismo Pentateuco de la Biblia. Pues siempre este doctor y otros doctores más, igual que él, al igual que este su servidor, ¿verdad? Del mismo pensamiento, creyendo que en efecto estas historias bíblicas, hermanos, estas historias hebreas, llamadas hebreas, bíblicas y extrabíblicas, en otros textos también, otros manuscritos antiguos seculares, de corte también secular y no solo sagrado, ¿verdad? Y otros tantos manuscritos que no están en su Biblia moderna, pero que fueron considerados sagrados en algún momento por el mismo judaísmo, y estaban incluidas incluso algunos de estos textos, como ya hemos dicho, en otras Biblias de origen hebreo, digamos la Biblia etíope, la Biblia eslava, la Biblia armenia, hermanos, todos estos textos en los cuales hemos estado hablando y uniendo y diciendo lo que dicen estos textos, hermanos, uniendo a lo que sabemos que dice la Biblia, pues comparando y uniendo lo que dicen estos otros textos con lo que dice la Biblia, porque cuentan sobre los mismos hechos, cuentan detalles sobre los mismos hechos, sobre los mismos personajes de los cuales habla la Biblia. Y hoy por hoy, pues desde acá, hoy cuando es miércoles 13 de marzo del 2025, acá a las 3 de la tarde, siempre en grabación diferida, obviamente, por todos los problemas de internet que a veces se presentan, y aún pues cuando está lloviendo en este momento, si oye usted el sonido de la lluvia cayendo sobre mi techo, pues sepa usted que por tantos motivos ahora tenemos que hacerlo de modo diferido. Usted tendrá que pues continuar accediendo a nuestras enseñanzas, a nuestra información, a nuestra traducción en vivo de estos doctores y de este doctor. Tantos videos que hay en YouTube, hermano, tantos videos que hay en las redes sociales sobre el doctor Viglino, tantos canales en español, en italiano, en inglés, en alemán, en francés. Hoy por hoy pues comentando, hablando de este señor, los mismos libros que el autor, el doctor Viglino, pues ex traductor oficial del Vaticano, como muchos saben, es traductor oficial por más de 30 años, el director de traducción, de proyectos de traducción del Vaticano por más de 30 años, pues abandona el Vaticano y hoy por hoy es perseguido del Vaticano por todo lo que él está diciendo con respecto al acceso a esos manuscritos y por la traducción viciada que él dice, que en efecto se sigue haciendo, ¿verdad? Y basándose pues obviamente en el texto masoreta, el texto masorético, que es un texto que él dice que ya no se debería traducir Biblias a partir de ese texto o seguir considerando ese texto alterado por los judíos desde hace más de 1000 años, supuestamente desde el año 400, 500, cuando los masoretas judíos comienzan a sacar libros y comienzan a alterar el texto y los textos y los manuscritos antiguos, porque pues comienzan a agregar las diéresis a las vocales y pues tantas situaciones que hay de mala traducción, dice este doctor. Y que si pasamos, hermanos, de una vez y consideramos que en efecto debemos, como propone el doctor Viglino y tantos doctores más, una traducción más literal de lo que leemos de esos textos, pues efectivamente no vamos a dar con tantas diferencias, no vamos a terminar teniendo tantas diferencias entre tantas religiones, tantas variantes de los textos, tantas ediciones, tantas traducciones, malas traducciones, porque se quiere siempre continuar traduciendo como tradujeron los masoretas, como traducen los masoretas, que a todas luces se observa del estudio profundo de esos idiomas y de esos manuscritos, se observa
que los masoretas buscaban alterar el texto para imponer su propia creencia, hermano, su propia creencia que tenían ya desde antaño en lo que creían ellos, buscaban alterar el texto. Y ya cuando el discurso teológico cambia, hermano, pasa el tiempo, el 400 después de Cristo, 500 después de Cristo, y cambia el discurso teológico. Ya no se sigue diciendo que hay un padre y ya, un solo padre, un Jehová y ya, sino que comienza ahora toda la cultura y toda la historia que se tiene hoy por hoy oficialmente, toda la historia del Cristo que muere en un madero y que pasa a ser ahora el nuevo Dios, ¿no? Más allá del Jehová, que venimos estudiando asiduamente en este canal, y todos los aspectos de ese Jehová, de ese Dios, de esos dioses, de esos Elohim, en esa Biblia, en esa Tanaj, en ese Antiguo Testamento y en la Torah también, en la ley, en el Pentateuco del Antiguo Testamento, pues pasa todo un cambio y todo un discurso, hermano. Todo se cambia, todo, pasan a haber nuevos dioses, un hijo ahora, se comienza a considerar el concepto de un hijo que es enviado por un padre, que no era así pues en toda una vida pasada en el Antiguo Testamento, en el llamado periodo antes de Cristo. Todo un cambio, hermano, y que todo este cuento, todas estas historias bíblicas, hermano, para finalmente llegar a la historia y considerar el concepto de que el ser eterno se hizo carne, para poder comenzar a considerar ese concepto como posible, ¿no? Si es que podemos llegar a considerarlo posible algún día, no es lo que yo creo. Hoy por hoy mi pensamiento se parezca quizás un poco más al de los judíos, al de los musulmanes, cuando predican y dicen, ¿verdad?, que su Jehová de ellos, el Jehová de los judíos, o el Alá de los musulmanes, no es cuerpo ni carne, ni ha crecido nunca, ni ha nacido nunca, ni ha pisado, ni ha tomado carne nunca en esta tierra y no se ha hecho visible nunca. Quizás mi pensamiento sigue siendo así, mi pensamiento hoy se parezca hoy, ¿verdad? Mi pensamiento teológico, mi concepción del ser supremo, se parezca un tanto más al de los judíos, al de los musulmanes, pero sin ser obviamente judío ni musulmán, ni mucho menos, hermano, ni practicante de ninguna otra religión hoy por hoy, ya que no nos hacemos llamar cristianos en el seno de este su ministerio. Somos muy creyentes en el Ser Supremo, como usted ya ve, usted se ha dado cuenta en nuestros canales. Invocamos, adoramos, le cantamos, nos encomendamos a ese Ser Supremo, a esa inteligencia, a esa vida misma que hay dentro de cada célula, dentro de cada ser, cada alma viviente, cada alma humana. Nos encomendamos y lo haremos siempre, hermano. Lo haremos siempre. Ese temor no debe estar en nadie que me conozca, y cuando algunos dicen que ya no pueden confiar en mí, como lo he escuchado, porque como ya yo no confío en Cristo, ni en el Dios que ellos predican, el Dios hombre que ellos predican, como ya yo no profeso ni comprendo el concepto de un ser supremo que puede morir o que puede pecar, porque si toma cuerpo humano y muere es porque pecó, porque es lo que está establecido para todos los hombres que pecan, que mueran a causa de su pecado. Entonces, si vemos a un Dios hombre que también muere, pues tendríamos que decir que ese Dios hombre se perdió, pues ese Dios hombre se desvió y terminó pecando y por eso fue que murió. Entonces, ustedes le quieren decir otro cuento, obviamente, nos quieren inventar otro cuento más, ¿verdad?, más espiritual, todo el cuento de la expiación, de que siendo hombre pudo vivir santamente, y viviendo santamente es que nos libra de todo pecado y nos limpia de todo pecado. Todo un cuento teológico bien extraño, ¿verdad?, en esos libros, porque también los mismos libros indican que usted debe ser justo, santo, perfecto y bueno, ¿no? Que usted, por el amor y por el cumplimiento de esa ley, que es el amor perfecto, es que usted alcanzará salvación. Y se dice también pues que Abraham alcanzó salvación sin haber creído en ningún Jesús, sin haber esperado ni haber visto a ningún Jesús. Se dice que Abraham alcanzó salvación, que Noé era justo, ¿no? Y que personajes bíblicos del Antiguo Testamento ya se consideraban salvos. Es lo que enseña la Biblia. Es lo que usted sabe, que ha leído y que le han dicho en el altar de su iglesia, que algunos personajes bíblicos anteriores al Cristo, al Jesús de la Biblia, ya fueron considerados salvos aún antes de la llegada de cualquier salvador a morir en cualquier cruz, hermano. Entonces, cuando vemos esas contradicciones, seguimos dudando de todo el cuento, porque cuando el cuento viene diciéndose algo y después nos cambian el cuento, entonces podemos dudar de los que editan el cuento. Podemos dudar de quienes nos venden el cuento. Podemos dudar de quienes nos editan y nos venden el libro. Es lo que tú y yo como lectores, sinceros, honestos, debemos comenzar a hacer, hermano. Es lo que tú y yo como sinceros lectores
creyentes sinceros, honestos, buscadores verdaderos de ese ser supremo que sabemos que existe, que no necesitamos encontrarlo en libros. Usted y yo sabemos que el ser supremo existe. Usted y yo sabemos que la bondad de esa autoexistencia que sostiene la vida, de esa vida en usted, sostiene tu vida, tu corazón, bombea tu corazón, tu mente. Tú y yo sabemos que es buena, que es real, que es verdadera. No necesitamos de libros que nos hablen de él para creer en ese ser supremo, creador de todas las cosas desde siempre. Solamente que sabemos que él le ha dado a su criatura, a su creación, a estas humanidades de antañas y de ahora, a esas humanidades gigantes de antaño, que es lo que vamos a hablar hoy, los gigantes de la Biblia. Vamos a comenzar a considerar ese aspecto antes de hablar de los querubines, de los serafines, de los llamados ángeles y del mismo vocablo ángel. ¿Qué significa el vocablo ángel? ¿De dónde viene? ¿De dónde se cree de qué idioma se cree que viene por primera vez? Y vamos a estar pues entrando en esos temas poco a poco en la medida que seguimos desarrollando esta traducción. Hoy vamos con el capítulo 7 de este libro, de este magnífico libro, de la información que nos trae este doctor. Hoy queremos comenzar a hablar de los gigantes de la Biblia, que se observan en el libro de Enoc, que se observan en el capítulo 6 de la Biblia, que se observan en el mismo libro de Reyes, de Samuel, en los libros de Samuel, en los libros de los Reyes, de las Crónicas, el famoso mito de ese David que peleó con un gigante y lo venció, un gigante, de ese David peleando contra un gigante. ¿Qué le parece? Es uno de los mitos más tremendos en todas las culturas de antaño, hermano, en todas las naciones y culturas y pueblos y civilizaciones y idiomas de antaño. Un gigante, un héroe humano que venció a un gigante, o muchos héroes humanos que vencieron a muchos gigantes. Un mito por toda la tierra, hermano, no solamente bíblico ni cristiano solamente, ni judío solamente. Un mito que se encuentra, historias míticas y legendarias que se encuentran por toda la tierra. Los gigantes, los fósiles de los gigantes, de cualquier altura, hermano, de cualquier altura usted va a encontrar en los reportes, en las noticias, en los periódicos de antaño, de cualquier altura, en cualquier parte del mundo, en la Patagonia, en los Estados Unidos, en la Amazonia, en África por demás, en Asia, en China, hermano, en la Rusia, en la Siberia rusa, en Europa, en todas partes, en Australia. Usted va a encontrar historias y mitos y fósiles y fotos. Usted si hace investigación profunda las va a encontrar y se va a enterar también que institutos como el Smithsonian, institutos gubernamentales, sobre todo norteamericanos y de muchas naciones poderosas del mundo, también el Reino Unido, los rusos también, los franceses, sobre todo las potencias de este mundo, escondiendo evidencia. Escondiendo, hermano. Basta que usted compre unos libritos nada más y se entere, con fecha, con fotos, con nombres de investigadores, de arqueólogos, de antropólogos, descubriendo esqueletos por demás en cualquier parte del mundo. Y sobre todo en Sudamérica también se oyen muchos cuentos. ¿Por qué cree usted que la Patagonia en Argentina se llama así? La Patagonia en Argentina, porque era tierra de patagones. Se sabe en los mapas antiguos y en los descubrimientos arqueológicos antiguos, se sabe. El mismo gobierno argentino esconde información, el gobierno chileno esconde mucha información, ¿no? de fósiles descubiertos completos, hermanos, cráneos grandísimos, 10 metros, 15 metros, 20 metros, más de 20 metros. Increíble, hermano. Pero lo hay. Si usted y yo y cualquier pastor que esté comenzando en este momento, cualquier ministro cristiano, cualquier persona, hermano, hermana, amigo, amiga que me oye por primera vez, que vienes escuchando sobre las historias del libro de Enoc y comienzas ya en el capítulo 6 a ver la misma historia que se ve en el capítulo 6 de Génesis, como lo vamos a ver acá en la traducción en vivo el día de hoy, que comienzas a ver estas historias con estos gigantes o sobre estos gigantes, y comienzas a preguntarte, ¿y por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no se habla de esto en las iglesias? ¿Por qué no nos cuentan de esto en las iglesias? ¿Cómo estos que representan que en humanidades anteriores a la nuestra hayan sido del doble de nuestra altura o del triple de nuestra altura? ¿Qué representa? ¿Tiene algo que ver eso con nuestra historia hoy por hoy, con nuestra fe, con nuestra doctrina hoy por hoy? ¿Debe afectar nuestra creencia? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí, porque cuando usted va buscando estas historias del Génesis 6 y va buscando intérpretes y testigos y testimonios, usted tiene que dar con el libro de Enoc. Y cuando usted da con el libro de Enoc, usted va a ver información. Usted se va a enterar de información que usted no sabía. Y usted va a tener que replantearse todas sus creencias sobre el Génesis, sobre quiénes eran esos pueblos y cómo eran. Y que si de verdad estos héroes, individuos de la Biblia, del Génesis bíblico, de la Torá bíblica,
¿Ah? El mismo Moisés, el mismo Josué y todos los personajes que se observan en esos primeros 5, 6 libros, 7 libros, el libro de Jueces. Usted va a tener que replantearse todo lo que se le ha dicho y todo lo que usted viene creyendo a raíz de lo que se va leyendo en los textos. Si usted decide detenerse y prestar atención a lo que dice su Biblia. Entonces seguimos acá desde este lado del mundo, hermano, desde este rincón, desde esta oficina, ¿verdad? Creyendo que aportamos, hermano, porque es lo que creemos que hacemos. Yo creo que yo aporto a la humanidad, a la iglesia, a toda iglesia de cualquier religión, en este caso, a todo creyente. En cualquier Dios aporto, en cualquier Dios, sea musulmán, sea cristiano, sea mormón, sea budista, hinduista. Yo creo que desde el seno aportamos, este creyente que cree en el Ser Supremo, aportamos a la mejor comprensión de cómo es el Ser Supremo, de cómo no es. Y creo que aportamos luz y información que a lo mejor muchos no han escuchado jamás. Otros que me oyen acá en esta hora quizás me han escuchado y han leído y han tenido alguna información con respecto a estos temas, pero que hoy por hoy son temas, hermanos, de discusión y de debate mundial y de debate popular en las redes sociales. Tantos videos que hay sobre este tema, gigantes por aquí, gigantes por allá. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Por qué eran gigantes? ¿Por qué eran más altos que nosotros? ¿Por qué nosotros, esta humanidad que va quedando, es menor en estatura, en inteligencia, en tecnología, en avance tecnológico, en creación tecnológica, en conocimiento tecnológico? Porque vemos en tantos grabados, en tantos manuscritos, en tantas ruinas arqueológicas de muchos pueblos y naciones de antaño, ¿por qué se observan en esos grabados egipcios tantos gigantes del doble de altura de humanidades menores que se observan en esos dibujos, en esos grabados, en esas pinturas, en esos murales, en roca, en piedra, en arcilla, en roca de las pirámides? ¿Por qué se observan tanto? ¿Qué tanto hay ahí cuando escuchamos a personas como Alducín, el pastor Alducín, a personas bueno, muy pocos, en español muy pocos? Miren que no recuerdo más nadie en esta hora. Si alguien tiene o conoce o cree haber oído a algún pastor cristiano hablando sobre estos temas más allá de Alducín en idioma español, me lo puede anotar acá, lo puede compartir aquí en los comentarios de este video. Pero no recuerdo yo otro pastor en idioma español, aparte de su servidor, y el mismo pastor Alducín hablando de estos temas. El mismo, pues, Oliver Ibáñez, el famoso traductor hoy por hoy de la quizás mejor lograda traducción al idioma español, jamás lograda hasta ahora en el idioma español, de los libros de Enoch, pues hablando de estos temas también en sus canales. No se declara él como tal cristiano, pero sí se declara como creyente. Pero habla de estos temas porque, pues, el libro de Enoch es uno de los temas principales del libro de Enoch, es el tema de los gigantes, igual que en la Biblia, hermano, lo vamos a ver. Usted lee sobre gigantes para atrás y para adelante. ¿Por qué la iglesia o por qué los libros bíblicos, siendo que hay tantos libros hebreos sagrados como los libros de Enoch hablando de gigantes, por qué hoy por hoy no los tenemos en nuestras Biblias? ¿Por qué no conviene que usted sepa mucho sobre eso? ¿Por qué no le conviene a la iglesia católica y mucho menos a la evangélica que usted sepa mucho sobre eso? ¿Y por qué no se habla de estos temas en nuestras iglesias? No importa el pasado, hermano Teo. Concéntrese en el presente y en el futuro. El pasado no importa, ya pasó. Bueno, imagínese. Si su fe es así, porque usted cree que su fe no tiene origen en el pasado, su fe es muy de ahorita y ya. Su Jesús de usted apareció hace apenas 2000 años. ¿Qué sucedió y qué había 5000 años antes de él? ¿Qué fue lo que pasó y sucedió y en grosso modo, a modo general, en toda la tierra? Cada 1000 años, cuando había un cataclismo, supuestamente, cada 1000 años cuando hay un cataclismo y hay un diluvio universal, que es lo que dicen muchos libros también. Cada 1000 años, no un solo diluvio ha sucedido, hermano. ¿Cómo fue la muerte de esos primeros gigantes? ¿Cómo desaparecieron? ¿Por qué? ¿A raíz de qué? Tantos mitos que hay, leyendas por todas partes del mundo, en todas las civilizaciones del mundo, hermano. Usted va a encontrar leyendas y mitos sobre los gigantes. En Australia, en África, en Asia, sobre los gigantes que poblaban esas tierras, esta tierra y cada continente de este mundo. Pero usted quiere tener una fe que no asocie nada, que no ate los cabos de ningún continente con ningún otro continente, porque su Jesús de usted es suficiente de este lado del mundo. Yo quiero tener una fe que no ate ningún cabo, que no tenga que atar ningún cabo con ningún hinduismo, con ningún budismo, con ningún Japón, con ninguna Rusia, con ninguna África. Usted y yo queremos tener una fe que es muy de nosotros, de este lado del mundo. Y ellos allá igualito.
No les importa si sus dioses que ellos adoran, a nosotros no nos importa, al cristianismo, al cristiano de a pie, al normal, al vulgar cristiano promedio, no le importa. Si su Dios tiene 2000 años apenas, si su Dios, como nos han dicho, el hijo del Padre, el hijo de Jehová, si Jesús siendo hijo de Jehová tuvo alguna influencia en el pasado, no nos importa mucho si llega o no llega. No nos importa, hermano, nos creemos muy únicos, cada nación, cada pueblo, cada religión, cada creyente de cada religión. Se cree muy único en su religión, en su fe. Y no le importa tener que atar cabos entre religiones, entre culturas, entre pueblos, entre historias, entre mitos, entre leyendas de antaño, de esos llamados dioses de antaño. ¿Por qué tanto Dios y tanto demonio en la antigüedad? ¿Por qué? ¿Por qué tanto Dios y tanto demonio todavía en la actualidad? ¿Por qué? ¿Por qué tanta religión desde siempre? Antañamente y todavía se ve y se observa. ¿Por qué? No nos importa mucho los porqués. A mucho creyente no le importa, siempre que vaya a su iglesia y siempre que le digan que por dar tanto de diezmo, tanto de ofrenda, su Dios le va a bendecir y le va a dar 1000 casas, 1000 carros, 1000 hijos. Es todo lo que importa. La vanidad de este mundo es lo que importa a mucha gente. No nos importan nuestros orígenes. No nos importan los orígenes paganos de nuestras creencias, de muchas prácticas y ritos y rituales que practicamos en la iglesia, donde vamos, llámese como se llame la iglesia, católica, evangélica, budista, hinduista. No nos importa el origen de lo que creemos, los orígenes de las cosas que creemos y practicamos y de las prácticas y ritos que hacemos en nuestras iniciaciones desde niños, los bautizos, los bautismos, la Santa Cena, las lenguas, las manifestaciones, las llamadas lenguas, el bautizo, el bautismo, la Santa Cena, la llamada Santa Cena, que son ceremonias a todas luces ritualísticas, la llamada Santa Cena, la Santa Comunión, la Eucaristía. No nos importa, hermano, porque nunca hemos sido pueblos que nos importen mucho las cosas que nos imponen la religión, que nos imponen los gobiernos de este mundo para creer, y de los demonios y de los dioses que nos imponen para adorar. Ay, engañados desde siempre. A mí Jesús me sanó de mi cáncer. Bueno, basta revisar bien esos casos. A mí mi Jesús, mi Jehová, mi Alá, mi Buda, mi Mahoma me sanaron del SIDA que yo tenía. Bueno, basta revisar bien profundamente esos casos. Me sanaron, yo era un endemoniado, una endemoniada y quedé libre de demonios porque Jesús me liberó de demonios. No vaya a ser que Jesús liberándote entró también Jesús en ti siendo un demonio más, un torturador más, como se le ve en los evangelios de la Biblia. No vaya a ser, porque a Jesús se le presenta, el endemoniado gadareno lo presenta como un torturador, un ser que tortura a otro ser. Usted va a creer que es el ser eterno y bueno y todopoderoso y que es el creador de todo. Usted va a creer que el todopoderoso, el todo amoroso es al mismo tiempo un ser torturador de otros seres. Bueno, si usted concibe así al ser que le dio la vida, bueno, es usted. Yo no lo concibo así. Yo voy a seguir diciendo acá y presentando, porque aquí vemos, hermanos, mire, en este primer capítulo llamado Los Gigantes, está la frase que se observa en Génesis 6:3. Sus días serán 120 años. Vamos a estudiar esa frase y qué pudiese significar. Mire, sus días serán 120 años. Vamos ahora a cambiar de tema. Efectivamente, como dice acá el doctor Biglino, una vez más, valga estas palabras, ¿verdad?, que he dicho como introducción, siempre dando mi reflexión, mi exhortación al pueblo creyente en el Ser Supremo. Tengo que hacerlo, lo voy a seguir haciendo, aunque muchos le moleste y me digan, ay, hermano Teo, vaya y traduzca de una vez. Perdón acá. Tenemos que girarnos ahora, tenemos que cambiar ahora a un tema que siempre ha causado considerable confusión entre los comentaristas tradicionales. Porque luego de la creación de Adán y Eva, el Génesis cuenta los eventos de la expulsión del jardín del Edén y nos presenta con la rica y compleja genealogía de los descendientes de una primera pareja, o de la primera pareja, ¿cierto?, a los cuales nos hemos dirigido bastante en los capítulos anteriores, ¿cierto? Set, el llamado personaje bíblico Set, fue engendrado por Adán, dice el mismo texto y dice acá el libro, ¿verdad?, este capítulo, a su imagen y semejanza. Se dice de ese tercer hijo que tuvo Adán y Eva, Set. Dice que también fue engendrado ese tercero a su imagen y semejanza. La misma frase que usa la Biblia cuando dice que el ser supremo, el supuesto ser supremo del libro, ¿verdad?, el llamado Jehová, y lo usó
o la llamada Trinidad usaron cuando iban a crear al primer hombre, a Adán. Se usa la misma frase. Cuando Adán concibe o engendra ese Adán, concibe a este llamado Set. A su imagen y semejanza, la misma frase que se usa cuando Dios crea de la tierra y de la nada al llamado Adán. Pero luego de haber engendrado otros hijos e hijas, Adán muere a la edad de 930 años, dice la Biblia. Esta edad no pareciera sorprendernos, o no debería sorprendernos. Adán era un producto directo del grafting, del esquema de material genético de los Elohim. No nos debería sorprender porque Adán era un producto directo de la manipulación de material genético hecha por los llamados Elohim, por el llamado Dios singular, que sabemos que es una palabra ya en plural, como hemos dicho antes en videos anteriores en este canal. Estamos de acuerdo todos los filólogos, lingüistas, traductores, en que esta palabra es un plural. Podemos asumir entonces que este Adán, justo como todos los demás patriarcas antediluvianos, poseían la cualidad de la longevidad que resultaba de la herencia genética de los Elohim. Este llamado Adán, creado a partir de la tierra, ¿no? Como dice la Biblia, o creado como aparentemente, ¿verdad? Dejan ver esos libros, y ya lo hemos dicho acá, y es nuestra creencia personal también, creado en laboratorio. Un ser humano, una raza humana, una segunda raza o una tercera, cualquiera en el camino, no importa si éramos la segunda o la tercera, o si somos ese Adán, nosotros, esta raza presente, pero que en todo caso, como dicen los libros, fuimos creados genéticamente, alterados genéticamente, nuestra altura fue alterada genéticamente, nuestra inteligencia, nuestra fuerza, el largo de nuestros huesos y de nuestra altura fue alterada en laboratorio, hermano. Lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, lo seguimos hablando, porque no somos la humanidad original. Usted compara su esqueleto, la altura de su esqueleto, con la altura de esos gigantes de antaño, humanoides también, en forma humana, usted se da cuenta que usted no es la humanidad, la primera humanidad creada por el Ser Supremo. ¿De dónde sale usted entonces con una menor altura? ¿De dónde salgo yo entonces con una menor altura a esos fósiles que se encuentran de humanoides con 5 dedos, algunos con 6 dedos la mayoría, porque eran gigantes y los libros dicen que tenían 6 dedos en cada mano, en cada pie? Considere, hermano, deténgase, pastor, ministro. Muchos ministros he conocido llamados cristianos, ¿verdad? Pastores llamados cristianos, apóstoles, ministros, he conocido que no prestan atención a eso, no gusta hablar de eso, no nos interesa hablar de eso. Los gigantes no existieron, niegan algunos niegan la existencia de cualquier gigante, si existieron o no, no nos importa, aunque la Biblia diga que existieron, aunque se observen, y si existieron, pues no nos importa si existieron o no. No tienen nada que ver los gigantes y toda esta historia de gigantes de antaño, no tiene nada que ver con la venida del Hijo de Dios y el nacimiento del llamado Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros, porque como no afecta a nuestra doctrina cristiana, si existieron o no, pues ¿para qué vamos a hablar de eso? ¿Ah? Eso está como querer hablar de nosotros sin hablar de nuestros padres. Eso está como querer hablar de nuestros padres sin tener que hablar de nuestros abuelos. Eso está como querer hablar de nuestros abuelos sin tener que hablar de nuestros bisabuelos, Dios mío. ¿De dónde viene cada quien, cada raza? ¿De dónde viene cada persona, cada alma? ¿De qué otro, de qué ancestro viene? ¿Y por qué? ¿Y qué pasó si este tipo de ancestros, si estos gigantes desaparecieron? ¿Qué pasó? ¿A raíz de qué? ¿Por qué? No, del diluvio, hermano Teo. Ajá, pero ya vamos a llegar allá. ¿Cómo se causó el diluvio? ¿Qué lo causó? ¿Cómo se causó? ¿Qué es lo que cuentan los mitos? No solo bíblicos y hebreos, que cuentan los mitos de otras naciones, de otros pueblos. ¿Qué dicen los pueblos sumerios sobre los mitos sumerios y acadios y fenicios, y babilonios y mesopotámicos, y egipcios? ¿Qué dicen sobre ese antiguo diluvio, supuestamente un solo diluvio según la Biblia? ¿Qué se dice para comparar con lo que dice la Biblia? No, todos esos textos y manuscritos son copias de la Biblia. Ay, hermano, bueno, sí, hermano, vamos, sí, está bien. No voy a meterme por ahí, pero vamos a seguir acá. Podemos asumir, la Biblia es un producto muy tardío, Dios mío, en el tiempo. La Biblia es una compilación de textos y de libros que tienen orígenes en otros textos y en otros libros y en otros manuscritos más antiguos, de otros idiomas más antiguos que el hebreo, que el arameo, que el griego, porque no son los idiomas más antiguos. Ni el hebreo, ni el griego, ni el arameo son los idiomas más antiguos de la humanidad. No lo son. Usted puede rastrear la influencia
y la traducción de textos al hebreo a partir del sumerio, del acadio, del fenicio, del babilonio, del mesopotámico antiguo, del paleohebreo aún anterior al hebreo antiguo, un paleohebreo aún más antiguo. Ay, hermano, bueno, aquí seguimos. El mismo tamil, se dice que el tamil y el sánscrito, ¿no? De las lenguas llamadas dravídicas, muy curioso ese nombre, dravídico, con el vocablo David del hebreo. Las lenguas llamadas dravídicas del Valle del Indo, allá en la India, y de toda la India aún más abajo, y de todo el terreno que hoy por hoy ocupa el estado actual de la India, el estado moderno de la India, idiomas de muy antaños, hermano, de toda esa costa, de ese océano Índico, llegando incluso hasta Australia. Idiomas muy antiguos, más antiguos que cualquier otro idioma, llegando y rastreándolos lo más cerca posible de una Antártida, de islas y de tierras muy cercanas a la Antártida, como lo es la Australia y como lo son muchas islas. Incluso los mismos idiomas, los mismos idiomas antiguos, hermanos, que se encuentran, idiomas indígenas que se encuentran en el sur de Sudamérica, en la Patagonia y en la Tierra del Fuego, allá en Argentina, Chile, idiomas muy antiguos, muy antaños que todavía se estudian y se creen que son de los más antiguos de la historia de la humanidad, cada vez más cerca de la Antártida, más hacia el sur, hacia un Edén de donde salió la primera humanidad, más al sur del mundo. Ya le estoy diciendo dónde está el Edén. Le vuelvo a decir por acá en este video, donde creemos este ministerio y este su servidor, que se encuentra el Edén escondido. El Edén, el paraíso escondido de donde salieron todas las humanidades que pueblan todos los continentes del mundo. Ya le estoy diciendo, de una Antártida a la que usted no la van a dejar jamás, ni a mí que vayamos y visitemos por nuestra propia cuenta un terreno y una tierra y un continente las más altas del mundo. En promedio, más de 3.000 metros en promedio tiene esa tierra llamada la Antártida, supuestamente fuentes oficiales, mucho más alta que cualquier tierra del mundo. Unos cielos hacia el sur del mundo, hacia el centro de una tierra plana, escondida, militarizada fuertemente y que usted no puede visitar como usted quiera. Porque de paso los mares que rodean a ese polo sur, ese llamado polo sur, los mares no lo van a dejar, son mares muy bravos, son mares muy candela de atravesar, que tiene que ser incluso, en todo caso con embarcaciones muy grandes y muy estables para que usted pueda llegar a una Antártida. No podrá usted jamás llegar a la Antártida con un bote, un yatecito suyo, no va a poder. La ola se los llevan, es un mar muy embravecido, ¿no? Como se dice que es el mar Mediterráneo incluso también. Las tormentas y los remolinos y los monstruos que se dicen que se ven debajo del agua, de tamaños gigantescos, como hoy estamos acá hablando de estos gigantes que poblaban esa tierra antañamente. Hay muchos libros, hermanos, hay libros, hay videos sobre los misterios de la Antártida. Ya usted necesita comenzar a entender muchos misterios y engaños en este mundo y historias engañosas y versiones oficiales de gobiernos de este mundo para engañarnos y para desviarnos y para no dar nosotros jamás, ni voltear la vista jamás hacia la Antártida. Que la humanidad no se entere nunca de lo que hay en la Antártida, de lo que hubo, y de lo que hay hoy por hoy, de si son tierras que en efecto los gobiernos de este mundo están poblando y todo lo que se hace allá. Todo es un misterio, la tierra más misteriosa del mundo y una de las conspiraciones más grandes jamás escondidas de usted y de los pueblos del mundo, la Antártida. ¿Por qué? Todos los gobernantes y reyes del mundo cuando llegan al gobierno de sus países van y visitan la Antártida. ¿Por qué? Hay que ir a la Antártida a reportarse con quién, a buscar instrucciones de quién. ¿Con quién? En lo que llamamos el centro del mundo plano y de la tierra plana, una tierra en el centro, el sur del mundo, como lo dicen los libros antiguos, que el centro de esa tierra plana era el llamado sur, la montaña, hacia donde están las montañas más altas de la tierra, hacia donde están los árboles de la vida, el Yggdrasil de la mitología nórdica, esos árboles de la vida y del conocimiento del bien y del mal en la cumbre de la montaña, allá en el centro del mundo. Como lo dicen muchos libros antiguos hebreos también. Vamos para allá, hermano, poquito a poco. Usted dirá, se volvió loco el hermano Teo. Bueno, es mi creencia, hermano, es mi investigación. Mis creencias están basadas en investigaciones, en reportajes, en artículos, en revistas, en libros, en mucha información, hermano. Que a mucha gente no le cuadra porque como no es oficial, no le puede cuadrar a mucha gente. Pero ¿quién dice que la verdad está en la información oficial que nos dan los gobiernos de este mundo? ¿Quién dice? Ellos lo dicen, que usted se lo crea es otra cosa. Pero bueno, mira acá, disculpe usted, que me salí del tema, hermano.
Podemos asumir que ese Adán, como todos los patriarcas antediluvianos, poseía la cualidad de la longevidad, que resultaba de la manipulación y de la herencia genética de los Elohim. En un punto, los Elohim, los dioses, decidieron intervenir otra vez y acortar la edad de los adamitas. ¿Dónde? ¿Cómo? En laboratorio. Como está escrito, mi espíritu no contenderá con los humanos por siempre, porque ellos son mortales. Sus días serán 120 años. Sus días de ellos, de cada uno, serán 120 años, como se observa en el Génesis 6, verso 3. Su programación genética, su duración de vida, su tiempo de vida, tiempo útil de una máquina, como decimos los ingenieros mecánicos, como su servidor, que también soy ingeniero mecánico, técnico mecánico, no graduado todavía de ingeniería mecánica, pero casi graduado. El tiempo útil de vida de esa máquina, de ese motor, 120 años. ¿Qué causó esta intervención de los Elohim, de estos dioses, de los llamados dioses? ¿Qué causó esta intervención? Los adamitas habían comenzado a multiplicarse sobre la tierra, esta llamada raza de adamitas, de Adán, esta segunda raza humana, comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y por supuesto tuvieron hijas. Y como hemos visto en los capítulos anteriores, los Elohim, los llamados Elohim, dioses, que habían descendido a la tierra, eran probablemente machos, dice acá el texto, aunque yo pues todavía tengo dudas de esto, porque todavía estoy considerando la posibilidad de que estos primeros dioses eran hembras, los primeros dioses. No vaya a ser que también tuvieron descendientes masculinos y ya luego estas dos razas divinas, femeninas y masculinas, pasaron a crear en laboratorio una tercera raza humana. Una tercera raza en todo caso y hasta una cuarta raza después. Una tercera masculina, como se observa en el libro, y luego una cuarta que se sacó de una costilla de esa masculina para dársela a ese masculino, pero yo creo que fue al revés la historia. Yo creo que estas dos razas divinas, este Enki y este Enlil, de los manuscritos antiguos sumerios y acadios, ¿verdad? Estos dos dioses, estas dos razas de dioses pasaron a crear una raza masculina que los sirviera de esclavos, ¿verdad? Menores en estatura. Y luego a esta raza masculina, como lo dice la Biblia, pasaron a crearle una compañera para que se pudiera reproducir. Es lo que cuenta el libro de Noé, aunque yo a veces tiendo a creer que la tercera raza fue femenina, esta llamada Adán fue femenina, y luego a esa raza femenina se le pasa a hacérsele una raza masculina, y que siempre es la raza masculina, hermano, saliendo de la femenina, nunca es al revés. O sea, es lo que he creído yo hasta ahora, es lo que sigo creyendo, aunque Viglino me contraría y dice otra cosa. Viglino dice que somos creados en laboratorio, una tercera raza, y que en efecto la tercera es masculina y luego una femenina se saca de material genético de la masculina, como se observa en la Biblia. Claro, la Biblia le muestra a usted que una costilla, que se le duerme, usted se sigue imaginando un parquecito, que lo pusieron a dormir en un parque, y en el parquecito este Dios, este supremo Dios verdadero, supuesto Dios verdadero, le abre la costilla y saca una costilla y de la costilla forma una mujer. Una historia bien, bien curiosa, ¿verdad? Porque a lo mejor usted no le da la cabecita que todo esto se hizo en un laboratorio, estos llamados dioses, ¿verdad? Ponen a dormir a esta llamada raza masculina y en un laboratorio se saca material genético y se crea una raza parecida a la masculina, que es la femenina, para poder darle la bendición a esta raza masculina de que se reproduzca después. Usted va a seguir creyendo, si me está escuchando por primera vez, usted va a seguir diciendo todo un cuento rebuscado está haciendo usted ahí, hermano Teo, de la Biblia y del Génesis. ¿Qué rebusque es ese? Ay, hermano, por favor, le pido, amigo, hermano, que vaya a los videos anteriores, por lo menos unos 10 videos anteriores todavía a en mi canal, y escuche primero. O por lo menos el primer video, por lo menos esta serie, Los dioses falsos de la Biblia, el primer video que encuentre usted en nuestro canal, desde ese video hasta acá, que ya han pasado como 20 videos, para que usted tenga nociones de lo que estamos hablando y por qué hoy por hoy creemos lo que creemos y hablamos y decimos lo que decimos, aunque a usted le parezca locura. No es para nada loco a mi punto de vista, no es para nada estúpido ni imbécil, como me han dicho. Amigos, supuestos amigos, me han llamado estúpido, me han llamado imbécil, me han llamado idiota,
en mis creencias, porque así, pues, así se refiere a la gente y así terminamos, ¿verdad? A veces insultándonos unos a otros cuando las creencias de alguien nos parecen bastante ilógicas, ¿no? Hoy por hoy muchas creencias cristianas a mí me parecen del todo ilógicas, fuera de sentido, fuera de base, de sano juicio, de sentido común, de la intuición, de la experiencia diaria de la humanidad. Y pues hoy por hoy, por el mismo hecho, ya decimos y seguimos diciendo que no somos cristianos como tal. ¿Qué causó la intervención? Bueno, lo que estamos diciendo. Y como hemos visto, los Elohim, quienes hubieron descendido, eran probablemente machos o varones. Y no es difícil imaginar, pues, que las necesidades naturales y quizás el deseo de dar nueva estabilidad a la vida que ahora se vivía sobre la tierra, debía ser dirigida, esa atención de estos individuos, ¿verdad? Debió haber dirigido la atención de estos individuos varones a la mitad, ¿verdad?, femenina de la nueva especie. Y observamos efectivamente en el Génesis capítulo 6, verso 2, decimos que los autores del Génesis 6, 2 se dijeron entre ellos o les dijeron, nos dicen, pues este autor, en Génesis 6, 2 nos dice que y vieron a las hijas de los Elohim. Y vieron los hijos de los Elohim a las hijas de los Adán. Y vieron que eran hermosas. Acá pues estoy traduciendo del hebreo, de derecha a izquierda, el interlineado hebreo al inglés, entre el hebreo y el inglés estoy traduciendo al español acá. Que hermosas eran y que tomaron para ellas mujeres, hembras, de entre todas, tomaron para ellos y que escogieron entre ellos y de entre esas mujeres, dice aquí. Y primeramente pues tenemos que indicar que la palabra tobot es usualmente, que se observa acá en la tercera línea. A ver, esta palabra tobot, se observa tobot. La palabra a partir de la cual se traduce el vocablo en inglés y en español, hermosas, tobot, ¿verdad? Es usualmente traducida esa palabra como hermoso o hermosa, pero que también significa bueno. Esta palabra tobot en el hebreo antiguo también significa bueno o buena en el sentido de que es capaz o de que es adecuada o adecuado, capaz. Adecuado, adecuada. También se puede traducir esa palabra así. Esa palabra que se traduce acá como hermosa, hermoso. Así que estas mujeres tenían que ser capaces, tenían que ser buenas, es decir, adecuadas para entrar en una relación y comenzar una familia, ¿o no? ¿Para qué tendrían que ser adecuadas? Esta escogencia de estas mujeres por parte de estos varones, de estos machos, ¿para qué en todo caso? Y poder entrar en una relación y comenzar, ¿verdad? Relaciones sexuales para la procreación de estos llamados dioses que descendieron, los hijos de los dioses. Hermano, quiero hacer acá una acotación muy importante. Cada vez que usted ve la palabra hijo en la Biblia, cada vez que usted ve esa palabra en el Antiguo Testamento, cada vez que usted la lee en el Nuevo Testamento, incluyendo la frase hijo de Dios, hijo, son, traducida del inglés como son, hermano, esa palabra siempre viene, o por lo general en esas frases, siempre viene como sinónimo de la palabra linaje, de la palabra raza. Cada vez que usted escucha la palabra hijo de Dios, muy posiblemente usted esté leyendo en su hermoso español moderno, actual, una traducción muy pobre de una palabra escrita en hebreo o en griego que significa raza también, o linaje también. De modo que cuando usted dice hijo de Dios, usted está diciendo raza de los dioses o raza de Dios. Cuando usted está diciendo hija de los hombres, usted está hablando de la raza humana. Usted está hablando hija de los hombres, usted está hablando que los hombres eran una raza femenina. Se está hablando acá que los hijos de los Elohim, usted está hablando que la raza divina, llamada divina, era, en ese caso, en ese pasaje, era una raza masculina. Hijo de Dios, hijo, que significa masculino, tiene un sexo y un género muy puntual en ese idioma hebreo o arameo, a partir del cual se traduce. De modo que cuando decimos hijo, los hijos de los Elohim, estamos hablando de la raza de los Elohim, es decir, de los Elohim mismos, de ellos mismos como raza. De modo que la palabra hijo de Dios
cuando se le hace creer a usted que es hijo de un padre diferente a él, la palabra es mal traducida, hermano. La frase es mal traducida. Cuando se tiene esa frase, cada vez que se traduce de un manuscrito original, de otra frase, se traduce mal. Y debería traducirse la mayoría de las veces las razas de los dioses. Es otra traducción plausible y posible para cada vez que usted ve la frase hijo de Dios. La raza de los dioses, en plural. O las razas de los dioses. Los linajes de los dioses. A usted se le hace creer porque se ha llevado todo el politeísmo de antaño, de antiguo, que sabemos, usted y yo, y usted no lo puede negar, nadie lo puede negar. Todo el politeísmo y la idolatría y la adoración a muchos dioses antiguas se ha llevado hoy por hoy a lo que supuestamente es un monoteísmo. Y hoy por hoy se llama un monoteísmo, supuesto monoteísmo en el judaísmo, supuesto monoteísmo en el islam, supuesto monoteísmo en el cristianismo. No, señor, la palabra Elohim es plural, siempre ha sido dioses de antaño porque son muchos. Humanidades caídas que se hacen pasar por el ser eterno, creador de la vida humana, del alma humana, porque el alma, ellos no pueden manipular el alma, no pueden, manipulan el cuerpo. Ellos, todos estos dioses y todos estos gigantes y Elohim de antaño, con cuerpo humano, visibles, manipulan el cuerpo, pero no pueden manipular el alma. El alma es propia y el dueño del alma es el ser eterno, invisible, infinito, que es el creador de cada alma, de cada individuo, de la individualidad de cada persona y de cada alma, de tu alma, de mi alma. Ellos no deciden. Estos Elohim, este Dios de la Biblia, este Jehová, estos dioses de la Biblia no deciden cómo va a ser la siguiente alma que van a ser, cómo va a ser tu hijo que van a ser, cómo va a ser mi hija que todavía no ha nacido. No deciden ellos, lo decide una fuente de vida y un ser supremo, superior a ellos, a estos seres que se observan en estos libros. ¿Cómo va a ser de ojos? A lo mejor pueden manipular el cuerpo, pero no pueden manipular el alma, la forma de vida, la individualidad, la personalidad de esa alma que van a ser, no la pueden manipular. Nadie lo puede decidir en un laboratorio. Usted puede ir a un laboratorio, hermano, con su esposo, con su esposa. Usted que a lo mejor tiene problemas para tener niños. Y usted puede a lo mejor alquilar un vientre. Y usted puede a lo mejor clonarse usted misma. Porque usted quiere que su hija nazca con este color de ojo, con el cabello así, con la piel de este color, con la nariz de este modo. Pero usted no va a poder jamás manipular la personalidad que va a traer ese bebé. Y ahí usted se da cuenta. Que por mucho que usted y yo juguemos a ser dioses en un laboratorio, por mucho que estas humanidades de antaño también jugaban a ser dioses, a sacar hijos e hijas de sí mismos, de sus genes de ellos, con estas cualidades físicas, no podían determinar ni prever cómo iba a ser la personalidad de cada alma que nace. De esas humanidades de antaño y ni siquiera todavía de las humanidades que todavía nacen y de los bebés que todavía nacen de un vientre o en un laboratorio o in vitro. Nadie puede preverlo. Ni siquiera de los clones que algunos dicen, tantas historias y testimonios de personas que hablan sobre la clonación humana. Ni siquiera se puede percibir la personalidad de un clon, aunque sea un clon, aunque sea una copia y se espera que muera muy pronto y más pronto de lo normal. Ese clon no se puede determinar la personalidad que va a sacar y cómo va a terminar siendo en su personalidad de él, en sus características, en sus emociones, en sus reacciones, en su pensamiento personal y propio que va a tener ese clon. Ni siquiera, hermano. Bueno, mire los temas que hablamos en este canal para que usted vea la profundidad y de nuestros temas en este canal, que no estamos aquí para hablar de cosas mínimas o de doctrina mínimas que bueno, aquí hablamos de cosas más profundas, hermano. Aquí le metemos más profundo a lo que dicen los textos, los libros. Y mira lo que dice aquí. La continuación de esta historia, sin embargo, conlleva la ira y el descontento de ese Dios a causa de ese intercambio genético o de ese intercambio sexual. Los llamados Elohim expresan su descontento, su enojo con la llamada maldad del hombre. Los llamados Elohim, ¿verdad? Estas razas superiores. Con la supuesta, ¿verdad?, maldad del hombre, o con lo que ellos consideran pecado por parte de esta segunda, tercera humanidad, hasta el punto de la caída extensiva, de la falla extensiva de la humanidad,
en el rostro, ¿verdad? Y en el rostro de este terrible pecado, entre comillas pone aquí el autor, ¿verdad? Y enfrente a este terrible pecado deciden borrar a la humanidad de la faz de la tierra. ¿Sí o no? ¿No dice la Biblia que el diluvio fue una decisión de Dios de borrar a la humanidad genocidamente de ese Dios de ese libro y de todos los mitos de antaño, estos dioses, estos Elohim de antaño? Por lo tanto, este Dios envía el llamado diluvio de Génesis 6, capítulo 6, versos 5 al 7. Se le toma la decisión de borrar porque se entiende que el hombre se hizo muy maligno. El hombre se levantó contra las leyes de estos Elohim, de estos dioses de antaño, de estos demonios gobernantes de antaño, reyes sobre las naciones de antaño. Tenían estos esclavos humanos, esta tercera humanidad, esta cuarta humanidad. Y entonces sucede lo que estamos viendo acá. Cuando leemos este pasaje, no podemos evitar preguntarnos hacernos las siguientes preguntas. ¿Podría este Dios omnisciente, este Dios entre comillas acá en el libro, omnisciente, pudo quizás no haber visto qué sucedería después de que él creara esta nueva especie? ¿Pudo haber pasado por alto lo que iba a suceder? ¿Hay una posibilidad de eso? Es la pregunta que hace acá el autor. ¿Ah? ¿No sabía él que el comportamiento de sus criaturas dependerían de las cualidades que él les diera a ellos? Que este llamado Dios les diera. ¿No sabía este Dios que eso es así y va a ser así? ¿Qué sentido tiene hacer una criatura con la libertad para decidir su futuro, su propio futuro, y castigar a esa criatura después porque sus elecciones, sus decisiones no se corresponden con la voluntad de ese creador? ¿Qué sentido tiene haberle dado supuesto libre albedrío, libre poder de decisión a esta criatura que se está? Si después esta llamada voluntad de este Dios o de estos dioses no iba a ser cumplida por ellos porque ellos iban a tener la opción y se les estaba dando la opción a ellos de poder hacer lo que querían en su libertad propia. ¿Qué sentido tiene eso, hermano? ¿No se ha preguntado usted eso? Yo me lo he hecho. No es primera vez que yo veo esta pregunta o me la hago yo a mí mismo. No es primera vez, hermano. Yo me la he hecho. ¿Qué sentido tiene? Estamos hablando de dioses falsos. Todos esos libros. Es la única explicación que se encuentra. No eran un verdadero Dios, un verdadero ser todopoderoso. No lo son. No estaban creando vida y no estaban dando realmente libre albedrío ellos mismos, que ya no lo tuviesen sus propios genes, estas nuevas criaturas que salían de ellos mismos y que lo llevaran en sus propios genes de una vez. En el alma. Porque la libre decisión y la libre voluntad está en el alma. La individualidad y la persona de cada ser humano está en el alma, no en el cuerpo, en el caparazón que tú y yo llevamos y que es perfectamente manipulable genéticamente. No es toda esta generosidad completamente gratuita, completamente gratuita, crueldad gratuita. ¿No es esto una completa crueldad de gratis? No, ¿puede un Dios, entre comillas, llamado espiritual, un Dios espíritu, odiar a sus criaturas tanto como para desear su muerte? ¿Puede un Dios espiritual, llamado bueno, llegar a odiar a sus criaturas como para desear su muerte? ¿Qué sentido tiene exterminar a los animales? Dice aquí. Otra pregunta, con un diluvio del que no se puede escapar a causa de las faltas que solo se podían atribuir a la raza humana. ¿Qué sentido tiene el hecho de que se dice que todo animal también falleció y murió y dejó de vivir y de existir en ese llamado diluvio a causa y por culpa, en todo caso, de otra raza humana y no precisamente estos animales pecando y ofendiendo al supuesto Dios verdadero de estas historias? Hermano, todas estas preguntas me las he hecho yo antes. No es primera vez que las veo o que me las hago yo. Hoy estoy yo traduciendo a Viglino sus preguntas porque Viglino también se las hace. No sé si usted se las ha hecho. Y para recortar esto, para hacerlo más corto esta reflexión, esta tesis de la existencia de un Dios espiritual
de este llamado Dios, entre comillas, de este Dios bueno de este libro, capaz de crearlo todo de la nada, pero incapaz de prever las consecuencias de sus decisiones y por lo tanto forzar a cambiar su mente y a tomar acciones remediales, acciones secundarias, remediales, a remediar su error, para poder remediar su error a pesar de todos los daños colaterales, tiene sin duda algunos aspectos muy enloquecedores, muy dubitativos, ¿verdad? Muchos aspectos sospechosos, dice acá el autor, puzzling aspects. De acuerdo a nuestra hipótesis, sin embargo, esto puede ser explicado muy simplemente. Estos Elohim, estos llamados dioses, los Elohim, que crearon a esta humanidad, pertenecían a una raza avanzada tecnológicamente, pero indubitablemente, sin duda alguna, no eran una raza omnisciente ni omnipotente. Vamos a darle un aplauso al ser supremo sin nombre, porque finalmente, y con la ayuda de algunos doctores como este señor, doctores en filología, así como usted visita a su doctor neurólogo de usted, así como usted visita a su doctor cardiólogo de usted y usted confía en lo que sea que le diga ese doctor, tenemos este doctor en filología, en etimología, trayendo para usted una comprensión más clara de estas palabras y de las raíces de las palabras y de los nombres, y de lo que de verdad dicen los textos antiguos, con un acercamiento más verdadero a lo que de verdad dicen los textos, con una interpretación más literal de lo que ellos dicen y menos simbólica y figurativa, como nos ha engañado toda la vida usted la religión y los religiosos y los prelados religiosos de cualquier religión en esta vida, haciéndonos creer que esos libros se interpretan y que la exégesis o la hermenéutica que debemos hacer de ellos tiene que ser, por lo general, metafóricamente hablando o simbólicamente o figurativamente hablando, y jamás una interpretación más literal de lo que dice el texto, más acorde y más verdadera, y que puede llevarnos a los lectores a poder estar de acuerdo en interpretaciones, porque cuando usted interpreta de un modo simbólico a su modo de usted y como usted quiera hacerlo, siempre va a ser diferente a como yo quiera hacerlo. Y va a haber 1000 sectas entonces, 1000 traducciones, 1000 revisiones, 1000 ediciones, 1000 sectas, 1000 interpretaciones, porque cada quien puede interpretar como le da la gana y no precisamente de un modo literal como lo dice el texto, porque nadie está de acuerdo. Hoy mucha gente y muchos doctores y teólogos y filósofos y pastores y cualquiera diciendo que no se debe hacer una interpretación literal de ningún libro de este tipo. Por favor, hermano, seamos consecuentes, congruentes con nuestro discurso y con nuestra honestidad y con nuestra sinceridad. Todo lo que es poético, todo género literario poético, incluso hasta la misma poesía, debe interpretarse en muchas ocasiones y dependiendo del caso, de un modo literal. Mucha literatura poética, de estos llamados libros hebreos, bíblicos y extrabíblicos. Pero todo lo que tengamos en prosa, en narración y en prosa, porque usted y yo tendríamos que interpretarlo de un modo figurativo, de un modo simbólico o de un modo espiritual, figurativo, simbólico, metafórico. ¿Por qué? Si es una narración de eventos que sucedieron en el pasado, ¿por qué? Pero usted lo ha enseñado mal, a mí me han enseñado mal. Nuestra hermenéutica está errada de aquí al cielo y de regreso. No son los principios de la hermenéutica general los que usted y yo aplicamos y los que nos han obligado a aplicar para interpretar estos libros. No son. Habían gigantes en la tierra en esos días. Es la segunda frase que vemos acá, la segunda parte de este capítulo 7. Habían gigantes en la tierra en esos días. Como vemos en los capítulos previos, y como lo dice la misma Biblia, esa frase, vamos a ver ya el verso donde lo dice. Esta historia también se cuenta con algunos detalles en el libro de Enoc, como ya se lo decíamos. La primera parte cuenta de la caída de los hijos del cielo, quienes vieron que las hijas de los Adán eran deseables y decidieron tomarlas como esposas. 200 de ellos, dice el texto del libro de Enoc, que fueron 200, los primeros, los originales. 200 de ellos
ese número 200, acordaron hacer ese hecho. Sin embargo, el líder de ellos, llamado Shemiasa, el líder de estos primeros 200, tenía un nombre y se revela en el libro de Enoch, cuyo nombre era Shemiasa, Shem, la misma raíz para la palabra Samuel, Shemuel, Shamael, para el mismo ángel caído que muchos teólogos dicen que se llamaba Samael, Shamael, Shemuel, Samuel, Shemiasa, Asa, Azazel. Asa significa en hebreo poderoso. Este líder de ellos sabía que esta decisión levantaría la ira de los dioses, de los señores del imperio. Y él temía que él solito fuese responsable de tal acción. Es lo que cuenta el libro de Enoch. Si usted leyera el libro de Enoch y se decidiera a comenzar a leerlo, una traducción, en todo caso en español, yo la única que recomiendo, hermano, es la traducción de Oliver Ibáñez. Usted la puede comprar en Amazon. Yo le puedo dejar acá el link una vez más, como lo he hecho en videos anteriores. Porque es la única más seria. Las muchas traducciones al español están amañadas. Yo no leo el libro de Enoch ni lo estudio en español, le cuento. Yo no lo hago en español, yo lo hago en inglés y en francés y en cualquier otro idioma, en alemán. Reviso fuentes en alemán, en francés y en inglés para poder entender, porque leo francés, leo inglés, leo un poquito de alemán. Pero no lo hago ya en español porque se observa muy claramente el amañamiento y el vicio de las malas traducciones al español cuando la compara usted con traducciones al inglés. Por eso yo digo, hay que estudiar inglés siempre. Yo como profesor de idiomas de inglés, ¿verdad? De inglés moderno, el de francés también, de español, como profesor de idiomas, traductor, intérprete profesional, que lo he sido ya por más de 10, 15 años, y como profesor por casi 20 años de estos idiomas, pues es lo que yo recomiendo, Dios mío, a cualquier estudioso serio, ¿verdad? Cualquier pastor, ministro, cristiano o no cristiano, serio, que decida entrar en los estudios profundos de estos textos, debe hacerlo en inglés. Debería aprender a leer inglés. Todos los aparatos críticos de muchos seminarios, como por ejemplo el Dr. Charles Worth, del Seminario Teológico de Princeton en New Jersey, en los Estados Unidos, posiblemente la mayor autoridad, y pues el traductor, el Dr. Isaac, traduciendo del propio etíope antiguo, del Ges, del Ges, etíope antiguo y moderno, traduciendo estos textos, estos libros de Enoch, los manuscritos más antiguos que se conservan del llamado primer libro de Enoch, se tienen en etíope antiguo. Y pues con la ayuda de este doctor Isaac y con el aparataje crítico, literario, textual, de crítica literaria textual, lograda por la antología del doctor Charles Worth, es la que yo recomiendo en todo caso en inglés, de tantas traducciones que hay al inglés de los llamados libros de Enoch, del primero, del segundo, del llamado tercero y hasta quizás hasta un cuarto que dicen que hay por ahí y hasta un quinto que dicen que hay por ahí, atribuidos a Enoch, pero que no creo yo que podamos o que debamos dedicarle mucho tiempo de estudio a ese llamado cuarto y quinto, porque los más nobles y dignos de estudio son en todo caso los tres primeros, y siendo el tercero de los libros de Enoch, el llamado tercer libro de Enoch, el llamado hebreo, pues muy cabalista también. Se observa, usted ve las similitudes entre ese texto y los textos gnósticos cabalistas, judíos y del cristianismo gnóstico de los primeros siglos de la cristiandad. Mire lo que dice acá. Sin embargo, su líder Shemiasa, ¿no? Por lo tanto, y a partir de eso, sus compañeros concordaron compartir la responsabilidad. Se pusieron de acuerdo en ser responsables todos estos 200 demonios, porque terminan convirtiéndose después en demonios. Dice el texto más adelante que intentaron regresar a los cielos con sus vestiduras de ellos, de seres divinos o semidivinos, y no se les permitió y tuvieron que quedarse en estas tierras, en estas tierras de abajo, en estos continentes de abajo. Pues quisieron intentar regresar a la Antártida y no pudieron, no los dejaron, y tuvieron que pasar a ser los señores de la guerra y matándose entre ellos después, estos 200, en estas tierras llamadas planas, este mundo plano, estas tierras planas acá abajo, estos continentes de antaño, hermano. El océano Ártico era tierra. El llamado océano Atlántico, hoy por hoy en los mapas, era tierra. Usted se da cuenta de eso cuando usted sabe que hay civilizaciones enterradas debajo del océano. El océano Pacífico, tan grande como se dice que es, eran tierras que fueron hundidas en diluvios pasados, pero eran tierras en algún momento. Se observa cuando usted, ¿verdad? Los científicos y los
los oceanógrafos y científicos de los océanos le dicen a usted y sacan libros y publican libros diciendo que hay civilizaciones enteras enterradas debajo del Océano Pacífico. Y se toman fotos y usted ve las fotos. Y hay películas como Aquaman, donde usted ve civilizaciones abajo en la tierra viviendo, supuestas teorías conspirativas de sirenas y de humanidades que han evolucionado y que viven debajo de las aguas, supuestamente. Si es así o no es así, pues no lo sabemos. Pero son teorías. Pero que sabemos que todas estas tierras inundadas, océanos, ríos, mares en el mundo, eran tierras habitadas antes y que se ven las ruinas de edificios y de la arquitectura de esas tierras antes de haber sido inundadas por cualquier diluvio. Mire lo que dice aquí. Por lo tanto, también sus compañeros decidieron hacer lo mismo que él, que este llamado líder, o esta raza de ángeles llamadas líderes, Shamael. Se reunieron en el llamado Monte Hermón. El Monte Hermón, hermanos, que a usted se le dice en los mapas del llamado Israel, que es un monte muy puntual, con una altura determinada, en una tierra determinada, de la llamada Tierra de Israel. Pero este Monte Hermón, desde mi punto de vista, y que doy mi opinión y puedo darla y debo darla, era toda la tierra por debajo de esa Antártida superior en altura y de ese llamado cielo, de esas llamadas tierras celestiales hacia un centro del mundo plano. En el llamado Monte Hermón era toda una tierra sin ríos, sin agua, sin mares, sin océanos. Se reunieron alrededor del llamado Monte Hermón, es lo que yo creo, doy mi opinión, aunque aquí pues se diga que es una cadena montañosa supuestamente al sur del Antilíbano. Al sur del Antilíbano. Dice acá el autor Biglino. Biglino todavía no llega a la comprensión que tengo yo del mundo plano. A lo mejor Biglino no apoya todavía ¿verdad? Toda la concepción y la descripción de una tierra plana que hace la Biblia y todos los libros hebreos. A lo mejor Biglino todavía no. Tendríamos que escuchar a Biglino sobre ese tema conspirativo, supuestamente conspirativo. Y juraron no abandonar dicho proyecto estos ángeles caídos. Juraron, se conjuraron entre ellos y se maldijeron ellos mismos. El Ser Supremo, hermano, no maldice a nadie jamás. Ay, los maldijo Dios. No, olvídese de eso. ¿Cuál Dios? ¿Estamos hablando de un Dios falso? Ok, es posible. ¿Estamos hablando de un demonio? Uno que se hace pasar por el Ser Supremo, creador de las almas de cada ángel, de cada estrella, de cada humanidad. Ok, sí es posible, porque los creados, los seres creados somos los que nos maldecimos unos a otros. Los demonios, los que terminamos siendo demonios o terminan siendo demonios, son los que profieren maldiciones de su boca hacia otra persona. Ellos se conjuraron bajo maldición, dice el libro, para llevar a cabo dicha tarea sin dudar de lo que estaban haciendo, dice el texto. No duraron. Luego ellos comienzan a buscar en la tierra, las tierras. Luego estos seres comienzan a buscar a las mujeres terrenales y a enseñarles conocimiento práctico, es lo que dice el texto de Enoc, tales como el cultivo, tales como el cosechamiento de plantas y su uso para propósitos terapéuticos o medicinales. En conclusión, ellos también les enseñaron, como dice el mismo texto, los secretos de los días, de los primeros días, dice así el texto. Los secretos de los primeros días en el cielo, en el llamado cielo, en las tierras altas, en la Antártida de antaño. Ellos de este modo comenzaron a tener relaciones sexuales con ellas. Unas humanidades más altas, sencillamente más fuertes, más poderosas, con unas humanidades, mujeres más bajas en estatura. ¿Cómo lo lograban, hermano? ¿Cómo lo hacían? No lo sé. Ahí sí no vamos. ¿Cómo lo hacían? Dicen los textos que se transformaban, que tenían poder de reducir su altura para acoplarse a la altura. Dicen algunos textos, algunos estudiosos, que cambiaban de forma, que estas primeras humanidades tenían la capacidad de cambiar de forma y de tamaño. Relaciones sexuales y gigantes nacieron de esas relaciones, dice finalmente el texto. La Biblia confirma la presencia de gigantes sobre la tierra en Génesis capítulo 6, verso 4. Que los llamados Nefilín estaban sobre la tierra en esos días. Los llamados Nefilín, que es la palabra en hebreo para gigante. Nefilín, Nefi, Nef, Naf, Nef, Neftalí. La tribu de los Neftalí. Nefilín, ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué sabe usted si es la misma raíz, la misma palabra? Y le está hablando ahí cuando se dice de Neftalí.
Naftalí, cuya bandera en los grabados y en la investigación arqueológica se dice que la tribu de Neftalí era representada con un burro, con un burrito, con un burro, un asno. Era el símbolo de la tribu de Neftalí. ¿Qué sabemos si estamos hablando acá? Nefilín, Neftalín, Naftalín. No lo sabemos. Es posible que sí, yo creo que sí. Es mi creencia personal. Este primer problema en esta sección es su ambigüedad. Aquí tenemos pues la línea, ¿verdad? El interlineado hebreo-inglés. Aquí dice those y esos también. Y luego después de ellos entraron, de que ellos entraron o estaban entrando en los hijos de los Elohim, de haber entrado, de las hijas de los Adán, les nacieron a ellos los fuertes, que después eran los llamados famosos, que siempre fueron los hombres fuertes y famosos de antaño. Hay un problema, dice aquí. El primer problema de esta sección es su ambigüedad. Génesis 6:4 dice, los Nefilín, gigantes, entre paréntesis dice acá, estuvieron sobre la tierra en esos días. Y también después hay un inciso que se observa en su traducción moderna de su Biblia, ¿verdad? Y también después es un inciso esa frase. Cuando los hijos de los Elohim, ¿verdad? Iban a las hijas o entraron a las hijas de los hombres en esos días y también después. Un inciso ahí. Ambiguo, dice aquí el texto, el doctor Biglino. ¿Cómo así? Bueno, porque es imposible entender con absoluta certeza si estos llamados Nefilín eran el resultado del intercambio sexual entre mujeres adamitas y los hijos de los Elohim, ¿verdad? Y los hijos de los dioses, la raza de los llamados dioses, o si estos existían independientemente de ellos. Porque usted va a decir, una raza gigante se une con una raza más bajita en altura, pues genéticamente debería salir una raza a la mitad de la altura entre los gigantes y los humanos. Debería salir una raza que pudiera alcanzar una altura clímax de la mitad entre la altura de una de esas razas gigantes, ¿verdad? Con la raza adamita de tal altura. Pero es imposible determinarlo, dice acá el autor. Si esta raza de Nefilín son el resultado en efecto de ese intercambio sexual, o si ya existían estos gigantes, estos llamados gigantes, antes. Dice acá, presenta esta opción acá el autor. Si los gigantes eran el resultado de este intercambio sexual entre estas dos especies, definitivamente deberíamos encontrar una expresión que indique que los gigantes estaban presentes solo después. Solo después. Only afterward. Sin embargo, cuando leemos el texto, leemos que estaban presentes en aquellos días y también después. Dice así. Es lo que se lee en el texto. El texto presenta la frase que estaban presentes en esos días, entre comillas acá, in those days, and also afterward. Y también después se traduce de lo que dice ese texto en los manuscritos más antiguos que se tienen. Lo cual nos lleva a creer que su presencia precedía, que la presencia de estos gigantes precedía al cruce entre estas dos especies. O cuando mínimo ocurrió simultáneamente con el cruce. La presencia ocurrió simultáneamente con el cruce de estas dos especies. Pero no como una consecuencia directa de la misma. Hermano, mire todas las variantes, hermano. Miren todas las opciones que se pueden llegar a concluir cuando se lee el texto de un modo sincero y honesto. Y de un modo inteligente y sin prejuicio. Y sin vicios. Y sin compromisos con nadie. Todo esto es muy motivante al que lee cuando el lector considera que el problema no es solamente cronológico. Entre paréntesis, como un inciso, se hace la pregunta, ¿estaban los gigantes ya en la tierra o son el producto del cruce? Es un inciso ahí. No es solamente un tema o un problema cronológico, sino que también tiene que ver con el significado del término Nefilín, propiamente hablando. Pues tendremos que estudiar ese vocablo. Regresaremos a este punto más luego, dice acá el autor.
al final de este capítulo. Pero primeramente debemos enfatizar, ¿verdad?, o poner algo de énfasis en otros aspectos que también son importantes. La Biblia nos lleva al término gigantes en muchos lugares y los llama de diferentes nombres o por diferentes nombres. Este término gigante, que se traduce al español actual, al inglés actual y a los idiomas modernos actual, gigante, en muchas palabras proviene de diferentes vocablos que se observan en los manuscritos antiguos. Uno de ellos es el vocablo Anakim. Anak, Enoch, Anukim, Anunakim. Y aquí se escribe, entre paréntesis, se transcribe con caracteres hebreos. Los mismos Refaim. También se traduce el vocablo Refaim, que se observa en esos manuscritos antiguos, se traduce a los idiomas modernos como gigante también. El vocablo Emin, transliterado como Emin, y se tiene una escritura diferente en hebreo, también se traduce a los idiomas modernos como gigante. Sansumín, Sansón, Sansumín, también se observa en manuscritos antiguos de esta llamada Biblia hebrea, que también se traduce a los idiomas modernos como gigante. Cuando mínimo acá presenta el autor 4 vocablos diferentes entre ellos en su escritura y en su transliteración a los idiomas modernos, que significan y se pueden traducir en significado como gigantes, razas de mucha altura, más desarrollados tecnológicamente y mucho más sabios e inteligentes que nosotros, que nuestra raza actual. En el capítulo 13 del libro de Números, en la Biblia, en la Torá, leemos la historia de Moisés enviando espías a la tierra prometida. Su pueblo estaba todavía en el desierto de Parán, y la conquista de la tierra de Canaán todavía tenía que ser planificada cuidadosamente. Ellos necesitaban conocer cómo era la tierra, quiénes vivían allí, si los habitantes de esas tierras eran numerosos o eran escasos, o si estaban esparcidos o no, si tenía defensas sus ciudades, si los campamentos, dónde estaban localizados sus campamentos y qué tipo de vegetación podía ser hallada en esa tierra. En otras palabras, hermano, bueno, esta tierra aquí, la tierra prometida, ya le he dicho a usted. ¿Cuál es la tierra prometida? La misma Edén, la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál era la tierra prometida de estas historias? ¿O cuál es en sí realmente todavía que pudiéramos considerar una tierra en esta misma tierra? La Antártida, la tierra prometida que fluye leche y miel. La conquista de la Antártida en el regreso de una humanidad que fue echada de ahí. Una humanidad que fue echada de esa tierra, una humanidad que regresó a pelear por esa tierra y a conquistarla y a matar a los gigantes de esa tierra, la misma tierra llamada Canaán. Canaán, Caín, Canaán, Cam, la tierra de Cam. Canaán, Caín. Y un pueblo llamado israelita que regresa a esa tierra prometida, pero para poder tomar control de ella, tenía que tomarla por la fuerza y matar a los gigantes que vivían en ella, a los filisteos que vivían en ella, a los jebuseos que vivían en ella, porque iban camino a conquistar la ciudad de Jerusalén. La Jerusalén antigua, hermano, es la Antártida. O cualquier tierra más adentro de la Antártida. Se lo estoy diciendo de una vez. Ya se lo estoy diciendo. A mí me van a matar por esto, me van a cerrar el canal. A mí los demonios se me van a venir encima como se me vienen casi que diariamente en la noche, no me dejan dormir. Tengo luchas espirituales todo el tiempo matándome con demonios, reprendiéndolos en el poder del Ser Supremo. Sin nombre, porque cada vez que invocaba yo a ese Jesús en contra de los demonios que vienen contra mí en la noche, no funciona, no se van, les cobra más fuerza. Le cuento a usted mi experiencia espiritual. Por primera vez lo estoy haciendo hoy acá, ante mi audiencia, mis amigos, que considero a todo el que me escucha y que llega hasta el final de mis videos como amigo, como amiga. Si usted me oye por primera vez, hermano, amigo, amiga, usted estará diciendo por qué el hermano Teo la agarra contra Jesús. Bueno, porque no me sirve ese nombre. Cuando peleo contra los demonios en la noche, mis luchas espirituales que tengo, como a lo mejor las tiene usted. A usted no sé si le servirá ese nombre. A mí no me ha servido ya desde un tiempo para acá invocar a ningún Jesús, invocar a ningún Jehová. Tengo que invocar siempre el poder del Ser Supremo sin nombre para que se vayan corriendo y desaparecen así. Cuando invocaba yo a ese Jesús, a ese Jehová, les daba más fuerza y venían con más fuerza contra mí. No se iban. Estoy hablando de lucha espiritual, hermano. Usted tendrá otras luchas.
Usted si es ministro, cristiano, pastor, apóstol, cristiano que me oye o de cualquier religión, usted dirá, se volvió loco. Porque de cuando acá yo le cuento mi experiencia. Que usted no la crea, no quiera, no la comparta, no le parezca, eso es otra cosa, pero yo lo hago. Yo lo hago, lo he hecho con pocos amigos, lo sigo haciendo con pocos amigos, lo he hecho. Y hoy por primera vez lo anuncio aquí. ¿Cómo son mis luchas espirituales? ¿Usted creía que yo no las tenía? Hermano, amigo, pastor, si me oyes, si me estás escuchando, si has llegado hasta este punto, de escucharme hasta este punto, este video, en este momento. ¿O usted creía que usted era el único? Claro, usted invoca a un personaje llamado Jesús, a un ser, a una entidad, una raza de seres llamados Jesús, solares, como lo dice Apocalipsis 22, 16, a las estrellas de la mañana, usted invoca a la estrella de la mañana contra demonios de oscuridad, usted invoca al sol contra la luna, contra los demonios de oscuridad que lo vienen a atacar a usted y pues ese sol lo defiende a usted porque son dos razas divinas, supuestamente divinas, demoníacas que se matan entre ellas. Yo no invoco ni al Jehová oscuro ni al Jesús solar, le cuento. Yo invoco al Supremo. Lo invoco, lo sigo invocando, duermo como un bebé cada vez que lo invoco, si es que viene a atacarme esta noche o cualquier noche que viene a atacarme, por lo general en las noches, entre el sueño y despierto o en la madrugada. Mi esposa es testigo, se lo he contado, mi suegra es testigo, se lo he contado, mi mamá es testigo. Si me creen o no me creen, de verdad ya no me tiene sin cuidado, pero yo comparto mis experiencias. Como un paréntesis acá, disculpe usted, este paréntesis que he hecho acá. Finalmente, habiendo salido de toda religión y de toda invocación a cualquier demonio corpóreo, porque todo Dios corpóreo es demonio, todo llamado Dios en cuerpo, espiritual o carnal, es obviamente un demonio. ¿Por qué? Porque el ser supremo, infinito, es invisible, incorpóreo, no tiene cuerpo, no tiene fin. Si tiene cuerpo, tiene fin. Si no tiene cuerpo, no tiene fin. ¿No es así, hermano? ¿No lo cree usted? Discúlpeme usted, que yo le vuelva a preguntar. Todo lo que tiene cuerpo, todo lo que es finito tiene cuerpo, tiene figura, tiene límite, tiene línea. Tiene cuerpo, pero el que es infinito no tiene línea, no tiene límite, no tiene fin, no tiene delimitación, no tiene cuerpo. El ser supremo, dueño de todo, no puede ser encerrado, trasciende todo lo material, todo lo físico, todo cuerpo, toda línea de moléculas y de átomos. Ese ser supremo, creador de eso, trasciende eso, ese límite de su creación. Todo cuerpo es limitado. El único que vive sin fin y sin límite y sin cuerpo es ilimitado, es infinito. No tiene línea, no tiene forma, no tiene figura que usted pueda comprender, más allá de saber que se expresa por todo lo que crea y que podemos verlo teóricamente, entre comillas, a través de lo que Él crea y a través de toda creación y de toda alma creada. Pero no lo podemos identificar solamente y únicamente con un solo cuerpo, un solo hombre, una sola creación, una sola creación unigénita, engendrada, porque es la única creación engendrada. No podemos comprender y seguir comprendiendo al ser supremo infinito de esa forma. Por mucho que lo diga cualquier libro que lo diga, porque no es la Biblia el único libro que lo dice. Todo libro religioso de cualquier religión del mundo, adoradora de demonios, lo dice. Y dicen perfectamente que sus dioses son cuerpos, y son corpóreos y son mortales de paso. Han muerto y han venido a esta tierra a morir, como usted y como yo, nada diferente de usted y de mí. Ningún demonio se diferencia mucho de usted ni de mí, porque todos los demonios tienen sus orígenes en humanidades creadas, antiguas, reveladas a su creador. Después, las humanidades creadas se manipulan genéticamente y se vuelven animales ellas mismas. Se convierten en animales ellas mismas, en el cuerpo espiritual y en el cuerpo carnal también, porque sucede. La brujería y la hechicería existe, hermano. La transformación de cuerpos humanos a cuerpos animales existe, es real. ¿Cómo se logra eso? Con brujería, hechicería, con poderes espirituales que usted y yo no comprendemos todavía, pero que existe y que es real. Mira lo que usted y yo aprendemos acá, hermanos, juntos, pues. Si usted cree que aprende algo conmigo, comparta este video, déle me gusta, déle a la campanita, compártalo. Suscríbase a este canal, aporte a este canal si le parece también, done si quiere, si gusta, si aprende algo bueno de nosotros, de este su servidor, de este su amigo, su servidor, su pastor. Mira acá, seguimos aquí. Tenemos entonces que
tenemos, en pocas palabras, aunque esta era una tierra prometida por el llamado Dios de estos libros, ¿verdad? Entre comillas, Moisés sabía bien que iba a ser necesario conquistarla con la fuerza militar y usando de estrategias sabias y probadas en el campo. El Jehová de los Elohim, el Jehová Elohim, el Dios Elohim Jehová, era poderoso, pero no era omnipotente. Se observa. El texto lo va diciendo de algún modo. Había que matarse en batalla contra los enemigos, ¿verdad? Y en este aspecto Moisés no tenía dudas y conocía que la tierra tenía que ser conquistada a través de sus esfuerzos. Por lo tanto, él envió espías para reunir información necesaria, inteligencia necesaria. Y después de 40 días, los espías regresaron con noticias y con frutos de la tierra. Estos espías reportaron que la tierra era deseable, que era demasiado buena, pero era fuerte. La tierra era fuerte, era deseable, era difícil, y los pueblos salvajes la habitaban. Y habían pueblos llamados por esta humanidad, pueblos salvajes la habitaban. Algunos de los espías dijeron incluso que la conquista de la tierra era una empresa imposible de realizar, como se observa en el verso 28 del capítulo 13 del libro de Números en la Biblia. Y también los nacidos de Anac estaban allí, los nacidos de Anac, la raza de los Anakim, los vimos allí, la raza de los gigantes. Los exploradores enfatizaron que ellos vieron a los hijos de Anac, es decir, a los Anakim, que significa ese morfema, como volvemos a decir, el morfema de plural en hebreo antiguo, el morfema IM, Anakim, a los Anuk, a los Enoc, es la misma raíz de la palabra Enoc. Cuando se dice el libro de Enoc, se está diciendo el libro de los gigantes. Cuando se dice el libro de Enoc, cuando se dice Enoc, el séptimo desde Adán, se está hablando de toda una raza y de generaciones de razas gigantes. Anakim, Enukim, Anukim, Enokim. Enoc era un gigante, era una raza de gigantes, los Anakim. Era la misma gente, hermano. Es la misma raíz en la palabra. Es muy fácil de saberlo y de identificarlo, aunque usted pueda creer otra cosa o termine llamándome a mí como... Ellos justifican su declaración diciendo que ellos cuidadosamente observaron la tierra que debía o que querían conquistar. La tierra que iba a ser conquistada. Eso se observa en el libro de Números, capítulo 13, del 32 al 33. Cuando se lee acá, tengo acá la lectura interlineal, hebreo e inglés, y todos los pueblos que nos vieron en el medio de la tierra, que vimos nosotros en medio de la tierra, de los hombres, de estatura de hombres, y allí vimos a los Nefilim, dice así la traducción, allí vimos a los Nefilim, a los hijos de Anac, de los Nefilim. Y cuando estuvimos delante de sus ojos, y cuando ellos estuvieron ante nuestros ojos, como langostas, nosotros como langostas, y así le parecíamos nosotros a ellos. Era normal que estas dos humanidades se cruzaran en esa tierra. Una humanidad o sea, todavía convivían, todavía vivía en esa tierra prometida una humanidad de menor estatura. Posiblemente. Y que estos andaban en esta tierra a modo de espías y que en efecto estas humanidades más altas los veían a ellos como langostas, dice acá. Es lo que yo creo, hermano. Yo creo en efecto que todavía hay humanidades gigantes, Nefilim, descendientes modernos, los últimos descendientes gigantes de esas humanidades gigantes de antaño. Yo todavía creo que en la Antártida hay humanidades gigantes, mucho más gigantes de cualquier estatura que veamos de hombres acá, mucho más gigantes todavía. Lo he visto yo en visiones, en sueños, le cuento. He visto un rey en visiones, en sueños, en visión, porque una cosa es sueño y otra cosa es visión. He visto a un rey sentado en un trono grande, alto, muy gigante. No sé qué altura le puedo yo. Lo he visto yo en visiones, en sueños también. Disculpe usted, yo comparto, hermano. Usted me puede llamar. Y no le doy todos los detalles de las visiones y de los sueños que he visto. No se los voy a dar tampoco. Por esta vía no lo voy a hacer. Solamente le digo que los he visto.
Hoy estamos hablando de gigantes y yo le digo a usted y le puedo decir a usted con toda confianza, toda honestidad, que yo los he visto en visiones y en sueños. En una tierra, en un trono que yo entiendo que es la Antártida, en esos sueños y en esas visiones. Diga usted lo que usted diga lo que diga todo el mundo. Yo comparto lo que digo, porque muchos lo hacen y lo hacen sin problema. Yo también lo hago, sin problema. Otros no lo hacen, otros tienen visiones y sueños y no lo dicen, no lo cuentan. Y ya cada quien sabrá por qué y su motivación en contar las cosas o no contarlas. Mi motivación es confirmar este estudio textual, literario, crítico, textual, literario, etimológico, filológico, de estos textos, se confirman con las visiones que uno ve. Y no precisamente las tiene uno a raíz de lo que uno lee, no. O de películas que uno ve, porque yo no soy muy dado a ese tipo de películas, le cuento. Aunque sí me he visto muchas. Y hoy por hoy me veo cada vez más. Porque ellos, los dueños de Hollywood, los dueños de los Estados Unidos y los masones satanistas que gobiernan este mundo con todos sus aparatajes de películas y de series y de novelas y de literatura que se escribe hoy por hoy en estos tiempos últimos, modernos, ellos anuncian al mundo lo que existe en el mundo y lo que hay en el mundo. Ese castillito de Disney, ese castillo con puntas de Disney y todos los mitos y cuentos y películas, historias para niños del dragón en un castillo con una princesa y la princesa atrapada en el castillo y el dragón no la deja y el príncipe que la tiene que ir a rescatar y matar al dragón para rescatar a la princesa. El mismo cuento de la Helena de Troya y de la ciudad de Troya y los cuentos de Homero y de haber raptado a Helena, la más bonita, y se la llevaron a Troya y luego va Aquiles y todos los espartanos van a rescatar. ¿Quién fue Aquiles de verdad? ¿Quién fue Helena de Troya de verdad? ¿Quién fue París y Héctor? ¿Ah? Los príncipes troyanos. ¿Quién fue el rey Menelao de los espartanos? De verdad, ¿quiénes fueron? Y todos esos cuentos, los textos antiguos con más manuscritos antiguos después de la Biblia, los textos homéricos. Bueno, ahí se lo dejo, pero se la lanzo ahí. Disney. Walt Disney era masón grado 33, era un satanista. Masón grado 33. Hermano, ellos tienen información y comparten información así, imprimado negativo, en sus películas, en sus series, en sus novelas, y usted no se da cuenta. Usted no se da cuenta, usted no quiere salir de tantas historias, los cuentos, y cada historia, y cada cuento nuevo, y cada cuento de princesa, de Disney, y que esos cuentos en esta cultura occidental, americana, latinoamericana, son los mismos cuentos en toda cultura del mundo. En la cultura nórdica, en los chinos, en los japoneses, en los africanos, en los australianos, usted va encontrando los mismos cuentos, los mismos mitos, las mismas leyendas. ¿Por qué? Porque todas tienen y comparten información de los orígenes de la humanidad hacia el centro del mundo, hacia una tierra que está más alta que nosotros en este plano aquí abajo, estos continentes de aquí abajo. Una tierra más baja en altura. Las primeras tierras del mundo habitadas por estas primeras humanidades hacia el centro de esa tierra plana. Hay que leer el libro de Enoch poquito a poco. El libro de Enoch habla de los límites de la tierra. Los límites. Si estamos hablando de una tierra plana circular, usted se puede imaginar la periferia circular, los límites, como también se tendrá que imaginar los límites hacia el centro de esa tierra. Porque en toda circunferencia, en todo círculo hay un centro. Y usted debe comenzar a hacerse preguntas y salir del engaño del heliocentrismo y del engaño de la tierra esférica. Ya es tiempo ya que usted comience a investigar un tantito más de por qué se habla tanto hoy por hoy de la tierra plana y de por qué se le tira tanto y se ataca tanto a todo defensor de esa teoría a todo defensor, a todo creyente en que la tierra no es esférica sino plana, pero que su servidor no cree que sea ningún polo norte sino el polo sur. El polo sur. Engaño, hermano. Va a salir cualquier piloto, va a salir cualquier geógrafo, cualquier ingeniero civil, cualquier geógrafo, cualquier arquitecto, va a salir cualquier oceanógrafo a contradecirme y a decir no, porque si eso es así, eso implica que no sé qué, eso implicaría que bueno, el engaño sigue, porque el engaño no es hacerle creer a usted que la Tierra es esférica y hacerle creer a usted que la Tierra gira alrededor del Sol. El engaño no es ese, el engaño es evitar que usted se entere que la tierra plana en la que usted vive tiene un centro. Y que usted comienza a preguntarse si tiene un centro, qué hay en ese centro y cuáles son esas tierras en el centro. Se le engaña a usted, haciéndolo a usted ver para arriba
para arriba, para los cielos, para los universos infinitos hacia arriba, los planetas, las estrellas, y Marte, y la Luna, y vea para arriba, para allá, y vea para el Sol, porque nuestra Tierra gira alrededor del Sol para engañarlo a usted, y que usted jamás se dé cuenta que usted debe ver es para abajo, para su misma Tierra donde usted pisa, y para el centro de la Tierra, donde usted vive, la tierra plana donde usted vive, porque usted va a comenzar a saber dónde está el Edén. Usted va a comenzar a entender cuál es la tierra prometida de los libros. Una tierra prometida que fluye leche y miel, que fluye vino, dice el Apocalipsis de Pablo y de Pedro, que fluye vino, leche, miel, y me falta una, y aceite, porque el Apocalipsis de Pablo, que ya lo hemos leído en este canal, dice que esa tierra también fluye vino y aceite. La Biblia es la que dice que solamente fluye leche y miel. ¿Qué significa esa frase? Usted me va a decir, hermano Teo, eso no es literal, por favor. Usted no va a estar pensando en ríos de miel. Usted no va a estar pensando en ríos de leche. Usted no va a estar pensando entonces, ¿en qué pensamos? Si no son ríos, hermanos, o mares, o que se produzcan cantidades abundantes, infinitas, por sus animales, por sus abejas, vino, por sus plantas, sus viñedos, y aceite, por sus olivos, la tierra prometida, la Jerusalén de antaño, el monte de los olivos, el monte del aceite, de donde corre el aceite. No voy a seguir por ahí, hermano. Eso otro día, después seguimos especulando, basados en los libros, porque los libros hablan. Cuando usted dice, está especulando, hermano Teo, bueno, pero yo especulo basándome en libros. ¿Usted especula en qué? ¿En qué especula usted? Mira lo que dice aquí. En el pasaje notamos la asonancia entre el término hebreo Anakim y el término sumerio Anunnaki, que define a la probable contraparte sumeria acadia de los Elohim bíblicos, que define, ¿verdad? Este término Anunnaki define a la probable contraparte sumeria acadia del vocablo bíblico Elohim. Los exploradores expresaron su asombro al haber visto a estos hombres de inusual tamaño y estatura. A los ojos de los Anakim, a los cuales pertenecen, quienes pertenecen a los descendientes, a quienes pertenecen los descendientes de los Nefilim, ellos debieron haberles parecido, como es dicho en el texto, como langostas, dice el texto, como hormigas, langostas, cucarachas. La comparación entre las langostas no puede referirse a una cantidad, a que las langostas sean muchas, porque cuando salen las langostas son muchas. No se puede estar refiriendo a una cantidad, sino que la cual en este caso hubiese sido una ventaja para los israelitas, muy ventajoso obviamente, sino al tamaño, a la estatura. Obviamente se está refiriendo ahí la expresión como langosta. Su tamaño, su gran tamaño era la razón para el miedo que después sintieron los mensajeros. El gran tamaño de estos seres que habitaban esta tierra prometida. Los espías concluyeron en su reporte diciendo que estos pueblos eran grandes, eran más fuertes que ellos. El mismo incidente se repite en el libro de Deuteronomio. Hermano, ya usted va viendo ahí, una tierra gigante, hermano Teo, unos Goliat. Entonces, ¿quiénes eran David? ¿David era un solo individuo entonces o era una raza de individuos? ¿Porque usted cree que se está hablando de un solo gigante y de un solo enano? Usted va a seguir creyendo que en esos entonces Goliat era único y era solito y no había más gigantes sino solo él. Y que David era solito, era único, era el único pastor de ovejas israelita, era el único solito y no había toda una raza de pastores y de gente. Usted va a seguir creyendo que estos mitos, estas leyendas se refieren a individuos y no a razas de individuos. Siga creyendo, hermano. Los individuos no pasan a la historia, ¿oyó? Las razas sí, las naciones sí pasan a la historia. Individuos, uno solito, no. Los individuos no hacen mucho. Las naciones cuando se unen sí y pasan a la historia y al mito después. Y perdura su mito, su leyenda en los pueblos por venir 1000 años después, 3000 años después, 5000 años después.
¿De qué estamos hablando acá? ¿De qué tiempo estamos hablando aquí, hermano? Estamos hablando de 5.000, 6.000, hace 5.000, 6.000 años, posiblemente esta historia. Algunos dicen 4.000 años. Algunos dicen 4.500 años antes. Usted va a seguir creyendo que un individuo, que la historia de uno solito puede llegar a nuestros días hoy por hoy. Y no precisamente la historia de toda una nación llamada David, de toda una raza de gentes llamado Goliat. Gigantes por un lado, los llamados gigantes por un lado y las llamadas razas humanas menores en estaturas por otro lado. Cuando los israelitas estaban en el Arabá, en el otro lado del río Jordán, Moisés les dio un discurso en el cual él recordaba los eventos que sucedieron durante la peregrinación en el desierto. Él también recordó los tiempos cuando los israelitas se rebelaron en contra de la voluntad de los Elohim, quienes los guiaban a ellos. Ese discurso, donde se observa que Israel se rebeló ante los Elohim que guiaban a estos israelitas. Él dice en ese discurso que el pueblo murmuró y no siguió. En ese Deuteronomio capítulo 1, verso 28, dice que murmuraron y no siguieron adelante en la conquista de la tierra de Canaán. Este pueblo poderoso, dice acá otra vez la traducción, el interlineado hebreo-inglés, pueblo poderoso, alto en estatura, de más altos que nosotros en estatura y de ciudades más grandes e inaccesibles hasta los cielos, pueblos hasta los cielos, dice aquí. Y sus hijos también, los hijos de Anaquín, los vimos allí. Inaccesible como hasta arriba en los cielos, como estando muy arriba en los cielos, pueblo inaccesible. Y también vimos allí a los hijos de los Anaquín, dice así el texto. Moisés entonces recuerda cómo Jehová luchó con ellos o por ellos muchas veces. En este contexto también podemos expresar nuestro desacuerdo con el libro no canónico. Solo podemos expresar nuestra decepción, dice aquí el autor. Nuestra decepción de que un libro no canónico titulado El libro de las guerras de Jehová, nuestra decepción, ¿verdad? Nuestra tristeza, de que un libro no canónico titulado El libro de las guerras de Jehová, que se cita en el libro de Números capítulo 21, verso 14, se haya perdido debido a que arrojaba luz sobre lo que estos Elohim específicamente hicieron en esa batalla. Ese libro está perdido, la Biblia lo cita, pero no, hoy por hoy no se sabe quién lo tiene. Muy posiblemente el Vaticano lo tiene, yo creo que sí, ¿verdad? Lo puedan tener escondido en el Vaticano, pero ¿qué le va a estar importando a ellos ponerlo en su Biblia de usted hoy por hoy y vendérselo a usted para que usted tenga acceso a más información que no le conviene a ellos que usted tenga, sino la poquita información que ellos nos editan y nos venden? Sobre estas batallas, desafortunadamente, solo tenemos una memoria vaga y se preserva en la Biblia. En este sentido, nos hacemos ahora algunas preguntas que expresan una duda fundamental. ¿Las guerras de Jehová desaparecieron? Mira estas tres preguntas que presenta el autor acá. ¿Estas guerras de Jehová desaparecieron? ¿O sencillamente se han deliberado? ¿O fueron realizadas hasta desaparecer? O se está hablando acá del libro, o el libro fue deliberadamente desaparecido, perdido, con toda la intención. Ha sido guardado, está guardado por aquellos que no permiten, que no pueden tener acceso, que no pueden permitir disculpe usted acá, hermano, déjeme. O está guardado este libro por aquellos que no pueden permitir los reportes precisos de las guerras de Jehová para que se destruya más allá la imagen del Dios espiritual creado por los teólogos. Mira la pregunta que saca aquí el autor, ¿no? Estos reportes de esas guerras de Jehová serían consistentes con lo que la iglesia predica hoy en día sobre la misericordia infinita y universal de este supuesto Dios, entre comillas. Pregunta aquí el autor Biglino. Por estos tipos de análisis y este ataque a estos dioses de la Biblia, no solamente al Jehová, sino también al Jesús de la Biblia, usted debería ya estar comprando
el libro Jesús Semidios, Demigod, Jesus Demigod, no está en español, está en inglés, del mismo autor Mauro Viglino, donde él demuestra por los textos que esta raza de seres llamados Jesús son una raza de seres híbridos, los llamados hijos de los Elohim y los llamados hijos de Dios. Son una raza de seres llamados hijos posteriores, que bien se puede identificar con los mismos héroes semidioses de la mitología griega y de la mitología romana más reciente, las mitologías antiguas más recientes, la griega y la romana, que gobernaron pues por todo el mundo. Jesús semidios, demigod, porque al decir que Dios pasa a ser humano, o mitad humano, mitad Dios, ¿verdad? Como es el hecho de lo que se habla sobre este Jesús, mitad Dios, mitad hombre, o 100% hombre, 100% Dios, como usted lo quiera decir, 50-50, 100 y 100, como quiera, pero con doble naturaleza, como hoy por hoy se le predica a usted, en la teología cristiana, ya usted debería estar comprando ese libro, buscándolo. Jesús Semidios, de Mauro Viglino, búsquelo, cómprelo en Amazon. Yo estoy que lo compro muy pronto, todavía no lo he comprado, pero debe estar cargado ese libro de mucha información en ese sentido, pero ya me leí el reporte, ya me leí la presentación del libro y de lo que trata el libro. Pero mira estas preguntas, hermano. ¿Pudieran estos reportes sobre estas guerras de Jehová ser consistentes con lo que, ya dijimos, ¿verdad? Ya hicimos, con la idea de ese Dios infinito y universal, ¿verdad? Que predica hoy por hoy la iglesia con el nombre de Dios, entre comillas, pudieran ser consistentes, verse en esos libros de guerras y de matanzas y masacres, ver y estar presente, estar en presencia de un Dios misericordioso y universal, infinito. En Deuteronomio capítulo 2, verso 9, Moisés presenta una lista de mandamientos que él recibió de parte de ese Jehová. En particular, se le indicó que no debía luchar contra Moab, contra el pueblo de Moab, se le ordenó. Porque los hijos de Lot, los llamados hijos de Lot, quien fue el nieto de Abraham, ya habían tomado posesión de esa tierra de Ar, de la tierra de Ar, los llamados hijos de Lot. Los descendientes de Lot eran llamados moabitas, Moab, el hijo de Lot, sobrino de Abraham, nieto de Abraham. Bueno, aquí dice nieto. Aquí dice que Lot era nieto de Abraham, aunque su Biblia dice que era sobrino. Bueno, aquí dice que era nieto. Se dice, ¿no?, que él dice esto, que la tierra, lo dice en la tierra de Ar. Deuteronomio 2:10 dice que los Emín antes habitaron, ¿verdad? Habitaron allí, en esa tierra, y pueblo de gran número, muy numeroso, y tan altos como la tribu de los Anaquín, tan altos como los Anaquín. Esta historia continúa en el siguiente verso, con mayor clarificación. El siguiente verso dice los Refaín. El verso 10 del capítulo 2 de Deuteronomio habla de los Refaín, y aquí se pregunta entre paréntesis si son los gigantes, refaítas, que eran considerados también los consideraban como los Anaquín. Los Refaín también eran descendientes de los Anaquín, de los gigantes. El término aquí, Emín, por sí mismo significa terrible. El término, ¿no? El significado que se cree que tiene este vocablo acá en ese versículo es el de terrible. Los terribles, los Emín, Amón, amonitas, bien pudiéramos estar relacionando y buscarle la raíz a ese vocablo. De este modo eran grandes, y consideraban a los Refaín, ¿verdad?, como los hijos de Anac, quienes eran el linaje de los Nefilín, quienes eran del linaje de los Nefilín, de los gigantes. Refaín, mire la cercanía fonética, fonológica del vocablo Refaín con el vocablo Rafael, que esa terminación il, ¿verdad? También algunos dicen que es una terminación en plural, es un morfema de plural, igual que la terminación im. Después se tiene la terminación IL, Refaíl, Refaol, Refaal, Refael, Rafael, Refaín, los Rafael, la raza de los Rafael, que también se mencionan en el libro de Enoc y en la misma tradición cristiana católica, el llamado arcángel Rafael. En esta situación, Moisés
urge a su pueblo a no temer, porque los Elohim Yahweh, los Elohim Jehová, pelearán delante de él y destrozarán a sus enemigos. ¿Qué le parece a usted, hermano? Deuteronomio 9, del 2 al 3. Aun cuando ellos, dice así, gran pueblo de gran estatura, ¿verdad? Los israelitas de hecho se preguntaban, ¿no? Se preguntan, ¿quién resistirá? ¿Quién resistirá los rostros de los hijos de Anac? Los rostros, ¿no? Aquí se habla de los Anaquín, de los Refaín y de los Emín. Son siempre comparados y son siempre identificados con cada uno de ellos, entre ellos, y siempre son considerados como participantes de la misma raza, como miembros de la misma raza de los Nefilín, seres de gran estatura que habían caído, que habían descendido desde arriba, desde lo alto, desde la Antártida. Ellos son fuertes y pueblos poderosos, quienes golpean al terror, quienes infunden terror y quienes supuestamente son invencibles, y quienes a través de su invencibilidad indujeron al pueblo de Israel a detener la conquista de su tierra. Deuteronomio también hace un recordatorio, nos recuerda del nombre y tamaño de uno de estos Refaín, de uno de estos hijos o descendientes de Refaín. En Deuteronomio 3:11 se habla del rey Og, porque solamente el rey Og sobrevivió. Og, con OG. 3:11 Deuteronomio, de los descendientes de los Refaín. He aquí su cama, es una cama de hierro de 9 codos de longitud, 9 codos de longitud y de 4 codos de anchura. Cubits, codos, se puede traducir, basta ver la medida de un codo. Y sabiendo que la medida de un codo, cubit, era la distancia desde, ¿verdad? Un codo, era la distancia desde el codo hasta la punta del dedo, ¿verdad? Del dedo medio, estamos hablando de unas 17 pulgadas. El resultado es una cama de 12,8 pies de largo y de 5,6 pies de ancho. Entendiéndose un pie, cuando decimos 12,8, es decir, casi 13 pies, estamos hablando de una cama de 4 metros, hermano. De una cama de 4 metros de largo. 4 metros de largo y de casi 6 pies de ancho. Estamos hablando de una cama de 2 metros de ancho, o de 2 metros y tantito de ancho. El narrador que menciona que esta cama estaba todavía en Rabá, en medio de los amonitas, que todavía esta cama estaba en Rabá, en el área amonita, en el momento de su narración. El momento en que esto era especificado en la narración. Esa cama todavía estaba presente y todavía existía en la tierra de Amón, en Rabá de Amón, que todavía podía ser vista, como lo dice 3:11 de Deuteronomio. Y el rey Og, dice acá, el rey Og de Basán fue el último de los Refaín, de los Rafael, de la raza de los Rafael, de los gigantes. Su cama estaba decorada con hierro y tenía más de 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Y todavía se puede observar esa cama, se puede ir a ver en la tierra de Rabá, de los hijos de Amón. Los amonitas eran también gigantes. Los rafaitas, los amonitas, tierras de gigantes. Amón y el dios Amón, el dios Sol, Amón, de los amonitas. ¿Qué le parece a usted? Y bueno, hermano, hemos dado inicio con estos 2 capítulos de este capítulo 7 sobre los gigantes, ya pues teniendo ya casi 2 horas acá. Creo que estamos llegando ya al final de esta transmisión por hoy, pero todavía falta otro capítulo más, cuando mínimo un capítulo más, 1 o 2, pero espero que en el siguiente capítulo, en la siguiente transmisión, podamos terminar este estudio curioso sobre los gigantes de la Biblia, como se observa acá en el título de este video, y que usted pueda considerar como creyente, como ministro, como pastor, si me está escuchando, cualquier pastor cristiano y no cristiano, que me está escuchando por primera vez sobre estos temas, y sobre todo en este tema con respecto a los gigantes,
Puedo pensar en pastores amigos que he tenido en la vida y que hoy por hoy ya no me tienen por amigos. Hoy por hoy ya me llaman falso, me llaman profeta falso, como sea que me llamen, anticristo. Anticristo, pero es que no soy solamente anticristo, hermano, soy anti-Alá también. Soy anti-Mahoma, soy anti-Jehová, soy anti-Saturno, soy anti-Buda, anti-Krishna, anti-Maduro, anti-María Corina, anti-Trump, anti-Jared Kushner, anti-Obama, anti-todo, hermano. Yo hoy por hoy soy anti cualquier religión y anti cualquier sistema opresivo y opresor, religioso o gubernamental. Anti-Petro, anti-opositores de Petro también, acá en Colombia, quien sea que me oiga de Colombia. Saludos, abrazos. Abrazos, mis oraciones, las de mi esposa, el saludo de mi esposa, las oraciones, hermanos, para todos ustedes que nos han estado escuchando acá. Hoy por hoy seguimos luchando desde este rinconcito contra la injusticia en el mundo, contra la maldad, contra el pecado, contra los pecadores de este mundo, los genocidas de este mundo, anti nuevo presidente de Siria, anti Putin, anti Zelensky, anti Netanyahu, anti Hamas, anti Hezbollah. Yo soy anti todos los genocidas de este mundo, comenzando por los dioses falsos de todos estos libros. Anti todo, hermano. No creo en ninguno de estos dioses, ninguno de estos gobernantes. Hoy por hoy solamente invoco y creo en el Ser Supremo no visible, el Ser Supremo invisible, el Ser Supremo perfectamente infinito, lo llena todo con su ser. Está detrás de cada célula, de cada átomo, lo llena con todo su ser y todo su poder. Solamente le ha dado poder y gobierno a su criatura por un tiempo, y ese tiempo de maldad ya casi termina. Solamente debemos resistir, seguir aguantando, seguir resistiendo y esperando, teniendo confianza de que viene un mundo mejor, una vida mejor. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, mis futuros hijos que espero tener, y como me ha dicho el Ser Supremo que me va a dar en su tiempo con mi esposa, esperamos que sea una mejor tierra, un mejor tiempo, en una mejor tierra. Si es en este momento, en esta tierra, pues gloria al Ser Supremo, y si no es, gloria al Ser Supremo también. Lo seguimos esperando, todas sus promesas, sus bendiciones. Bendecimos su vida, hermano, amigo, amiga. Oramos por ti, invocamos al Ser Supremo eterno, infinito, sin nombre, sin sexo, sin género, sin cuerpo, inmortal, perfectamente eterno, todo amoroso, no maldiciente nunca de ninguna alma, y nunca un genocida destructor en fuego de nada ni de nadie. No creemos ya en esos dioses de esos libros, hermano, esos dragones que vienen echando fuego por la boca, en esos Jesús, en esos Jehová, echando fuego por la boca, destruyéndolo todo. No, ya no podemos seguir creyendo y comprendiendo al Ser Supremo de ese modo. No podemos, nos resistimos, resistimos al mundo, a su religión, a sus demonios, a sus gobernantes, resistimos y seguiremos haciéndolo. Abrazos de parte de mi esposa, saludos, bendiciones, y bueno, nos vemos en una próxima transmisión una vez más. Gracias por su tiempo. Dios, el Ser Supremo les bendiga.